con la abuela.
Está compartiendo. Hola, sí, sí. Muy buenas tardes para todos los seguidores de esta página. Estamos desde el Estadio Municipal de Carabobo para este amistoso en donde el Deportivo Carabobo recibe a Guaireña. Cuando vemos ingresar al equipo de Carabobo, también al equipo visitante. El primer partido de equipo de la reserva terminó ganando el equipo visitante 2-1. Muy buenas tardes, Carlil. Estamos nosotros en Acción Deportiva ya para este partido amistoso que se viene a continuación. Un equipo del Sportivo Carapeguá que en sus pantallas están viendo con la camiseta de entrenamiento, por supuesto, sin numeraciones. Vamos a ir viendo cómo vamos clarificando el nombre de los jugadores por las posiciones que van a estar ocupando. En sus pantallas, por el sector izquierdo, se encuentra el equipo de Guaireña. Recién jugó el partido, no digo en categoría juvenil ni inferiores, ni siquiera reserva, porque es el equipo parte del plantel principal también, porque jugó un partido aparte, digamos, contra Guaireña. Ganaba Carapeguá 1-0, lo empataron en el segundo tiempo, le dieron vuelta el partido, y de esta manera se está desarrollando este partido aquí en el Estadio Municipal. Se viene el Sportivo Carapeguá, Guaireña que hoy arranca con Machuca, Balbuena, Portillo, Parzajuc y Andino, Vázquez, Salcedo, Mendoza, Arce, González y Torales en zona ofensiva. En cuanto al Deportivo Carapeguá, forma con Juan José Flores en portería, Juan Barrios lateral para el sector derecho, zagueros centrales Nahuel Rodríguez y Aldo Zárate, y lateral para el sector izquierdo Ricardo Cardoso. En mitad de cancha, Gustavo Medina, Fernando Vega, Ángel Paniagua e Iván Salcedo. En zona ofensiva, Ángelo Cabrera en compañía de Jorge Quintana. Esto es lo que prepara Carapeguá, lo que prepara el equipo de Guaireña, Carlilen. Efectivamente, como bien dijiste vos, no, es un decir nomás el equipo, la reserva dije yo, pero es un decir nomás el equipo B está probando ya. Me imagino que algunos jugadores que jugaron el equipo B pueden ingresar también otra vez en este partido. Y bien, ya dijo el compañero, estaba ganando 1-0 el partido Carabobo en el primer tiempo, lo empató casi al final de la primera etapa, y en el segundo tiempo lo dio vuelta el conjunto visitante de Guaireña. Muy bien, no es Flores, me dicen el arquero. Es otro, no llegué a escuchar el apellido, pero vamos a ir viendo. Está en la expectativa. Bueno, un equipo mechado, digamos, entre titulares y quienes serán suplentes. Hoy en día, evidentemente, no hay un equipo titular, no hay un equipo suplente, pero se entiende que hay una base en el sector defensivo. Yo creo que se mantiene en el medio. Me parecería que sí también. Ahora, por uno de los sectores donde está Iván Salcedo, obviamente, me parece que en cierto momento podrían cambiar de posición. Ángelo Cabrera pasaría a izquierda y por aquel sector Iván Salcedo. Este es lo que tiene en mente el Chueco Velar momentáneamente. Podría aparecer Brian Brites en cualquier momento, Alberto González, el centro atacante, Leonardo Galeano, José Cañete, Alfredo Cabrera, que es los centrales, es uno de los centrales, y Milber Aquino, que son parte del plantel que seguramente van a estar en la expectativa. Obviamente planilla no hay numeración, no hay nada, pero sí tenemos los nombres y vamos a ir compartiendo con todos ustedes lo que vaya aconteciendo
aquí desde el Estadio Municipal de Carapeguá, donde se enfrentan Sportivo Carapeguá y Guaireña. Sí, señor, muy buena presencia de público, a pesar del calor intenso que está viniendo acá en Carapuá en el estadio. ¿Cuándo empieza el partido? Sí, señor, está en marcha el compromiso y vamos a ir viendo. Tengo que saber quién es el arquero de Carapeguá, su nombre. Voy a buscar un poco algunas informaciones para tratar de acceder a tener la información. Sí sé que no es Juan José Flores, es otro jugador, otro de los arqueros que ha llegado al Sportivo Carapeguá. Voy a averiguar rápidamente de quién se trata. Uno de los arqueros que tiene en realidad el Sportivo Carapeguá, que ayer dio a conocer la indumentaria nueva que va a estar utilizando para esta temporada 2026. Y bueno, hubo bingo, estaba la presentación de Soler Cardoso, el presidente. Bueno, la mayoría estaban, yo por distintas actividades no pude estar, pero sí estamos por lo menos para la parte más importante, que es el partido amistoso. Estoy buscando el nombre y apellido del arquero alternativo. Considero alternativo porque me parece que de los titulares va a ser Juan José Flores. Pero bueno, por algo está ahí ocupando ese lugar. El arquero, vamos a ver, ya en instante repasamos lo que prepara también el Deportivo Carapeguá. Estoy buscando la planilla del arquero. Carapeguá está llegando poco a poco. Paniagua tiene la pelota para a su favor en estos momentos, Carlina. Sí, primera jugada en ataque del equipo carapegueño, primer córner que será para el equipo local. Y le va a pegar Ángel Paniagua desde el sector izquierdo. Será pelota parada, será para el Potro. Se viene el centro, el envío al segundo palo. El cabezazo de Rodríguez, Nahuel Rodríguez. Vamos a ir acostumbrándonos a este nuevo plantel que está teniendo el Sportivo Carapeguá con varias figuras. Reitero, el nombre del arquero desconozco un poco, pero el sector defensivo lateral por el sector derecho es Juan Barrios, muy buen lateral. Los centrales, Aldo Zárate, que está en el círculo central en estos momentos. Escuché que le llaman por su apodo Tacuara, muy parecido el físico a Tacuara, obviamente un poco más flaco, pero en cuanto a altura y así físicamente, aparte es diestro. Tacuara es zurdo, pero escuché que se lo conoce como Tacuara. A Aldo Zárate, Nahuel Rodríguez es otro de los zagueros centrales. Ahí justamente toca el Tacuara. Aldo Zárate, que va saliendo para el Sportivo, se equivoca un poco en la salida. Lateral por el sector izquierdo, Ricardo Cardoso. En mitad de cancha nos encontramos con Gustavo Medina, que en varios partidos, en varios amistosos, por sobre todas las cosas, escuché que lo llamaban por su apodo Colo. Se trata entonces de Gustavo Medina. Tenemos al argentino también en mitad de cancha, que tiene el cabello teñido, un flaco alto también, de nombre Fernando Vega, que varios partidos ya viene haciendo de titular en compañía de Ángel Paniagua. Ahora por el sector izquierdo sí, de repente podría jugar Brian Brites, podría jugar Iván Salcedo. Ahora lo hace Iván Salcedo, un sistema de 4-4-1-1 prácticamente. Ángelo Cabrera hace de media punta los volantes que tienen llegada por tanto por derecha como por izquierda. Iván Salcedo, que los conocemos, Ángelo Cabrera decíamos, y Jorge Quintana, que fue el goleador del campeonato presentes. Están Alfredo Cabrera, por ejemplo, que es parte de la banca en estos momentos. Juan José Flores está en la banca, Brian Brites, Milber Aquino, ya bastante conocido también, Derlis Mereles, Alberto González, que fue el goleador de Cerro Porteño, de Potrero, Leonardo Galeano, que es un delantero extremo, que también es parte del plantel, y José Cañete, algunos de los nombres que vamos consiguiendo para este partido amistoso. Y hasta ahí las informaciones que compartimos con ustedes aquí desde el Estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá. Estamos nosotros compartiendo con ustedes el partido amistoso que sigue 0-0. ¿Sobre cuántos minutos ya, Carlina? Llegamos a los 5 minutos de esta primera etapa. Los primeros instantes, y aquí en cara va saliendo Arce por la punta derecha, la va descargando para atrás para su mayor atención, corre, se cruza el Colo, no hubo inflexión. Ángel Paniagua dominando la pelota, va saliendo para Jorge Quintana, el zurdo descargando el número 9, la va jugando para quien considero va a utilizar la número 8 en el equipo, Ángel Paniagua con Vega, los zagueros, los volantes centrales. Aquí la va teniendo Cardoso, Ricardo para quien, Ricardo para Nahuel Rodríguez la va jugando para Vega para Tacuara, la va teniendo Aldo Zárate para
Fernando Vega. Vega con la pelota, la juega para el zaguero central, va saliendo poco a poco Nahuel, va teniendo Rodríguez abriendo para Cardoso, la va teniendo Ricardo con la pelota, quien se muestra el Colo, la pierde Gustavo Medina, no llegó a la pelota, recupera rápidamente el Deportivo, la va teniendo Rodríguez la va jugando para Fernando Vega para el Colo, ahí está Fernando Medina la va jugando para Fernando Vega, que copa a mitad de cancha, la va jugando para el Tacuara, la va teniendo Aldo, la va teniendo Zárate, levanta la mirada, va a cruzar mitad de cancha, descarga, sí, asegura el esférico con el volante tapón, Fernando Vega que se vuelve en conector entre Gustavo Medina, Paniagua, Fernando Vega, Iván Salcedo, los del medio. Atención, para aquí la va jugando Quintana por la punta zurda. En la marca viene apareciendo Andino. La pelota para quién, para su compañero. Intenta Iván, se desvía la pelota. Será pelota por el costado. Reposición manual será para el Potro. Ya que te acordás de los números, ¿quién será el que va a tener el número 10? Ya que Tuna Jiménez era el dueño absoluto del número 10 ya como 5 temporadas. Vamos a tener un nuevo número 10 esta temporada. Yo no sé, pero me voy a arriesgar. Yo considero que va a ser Brian Brites. Hoy Iván Salcedo está por el sector izquierdo. Me parece que podría usar la 11 o la 21 que había usado en la temporada anterior. Iván Salcedo podría usar la 21. Veremos quién es. Jorge Quintana me parece que será el centro atacante. Pero poco a poco vamos a ir conociendo a medida que cuando se juegue el primer partido del Sportivo en el partido oficial, ya que va a jugar en carácter de visitante ante General Caballero, ahí sí ya vamos a tener las numeraciones que muy raras veces cambia con el equipo, con la numeración que arrancan, se mantiene durante gran parte de la temporada. Aquí, por ejemplo, le va teniendo Cardoso, Ricardo trabajando para Iván Salcedo con la pelota, trabajando para Paniagua, se desvía la pelota en Parzajuk, en la pelota por el costado de reposición manual, es lateral, corresponde al Sportivo. Se esperaba que hoy hubiera la venta de la remera oficial del Deportivo Carabobo, pero hasta ahora yo no estoy viendo en ningún sector de la cancha que haya venta de la remera. Inclusive quería uno para mí como fan del equipo de Carabobeño, pero no estoy viendo la venta de la remera. Y no, también estoy con las mismas, tuve que ir hasta el local mismo de Temple, todavía no está la remera en venta. Y vamos a ir buscando pues, las personas, las aficionadas aquí, por ejemplo, justamente Rocío Caballero consulta cuánto está la remera, no sabe. Sí, el precio tenemos, supuestamente hoy en el estadio se estaría vendiendo a 150,000, pero en el local de Temple van a tener recién después de Semana Santa, en la segunda semana, recién después de Semana Santa, que justamente Carapeguá va a jugar el 4, tengo entendido, y ahí un día antes o en el día prácticamente va a estar en venta en el local de Temple. Y aquí en el estadio, el precio que me pasaron era de 150,000, pero no está en venta aquí en el estadio. Me está diciendo Cabito que está en venta en la casa del presidente, que me dicen que está cerca de la plaza General Díaz, aquí del centro de la ciudad de Carapeguá, y otro local se va a estar vendiendo también en la Liga Carapegueña, se va a estar vendiendo la remera. Esta en respuesta entonces a Rocío Caballero los puntos de venta. Reitero, en Temple hasta ahora no hay, está ahí cerca de Bueno Bank. Todavía no está la remera, me dicen que recién después de Semana Santa se va a estar teniendo. Y en Temple el costo va a ser 180,000. 180,000 y si contactamos de repente con el presidente o con alguien que tenga la venta de remera, ahora se puede conseguir a 150,000, pero en el local de Temple se va a estar vendiendo a 180,000, tanto la titular, que es la albirroja, y por supuesto la camiseta alternativa en color azul también, que ayer se presentó al mismo precio. Linda la camiseta del Sportivo, el equipo albirrojo. Por aquí avanza Medina con la pelota abajo para Iván, la va teniendo Salcedo para Medina, la va teniendo el Colo, se cruza para el sector Mendoza, Jorge Mendoza recupera para el equipo de Guaireña, abriendo por la punta derecha, la va jugando para Torales que intenta, se le escapa la pelota será por el costado, la va a cumplir Ricardo Cardoso, lateral para el sector izquierdo del Sportivo Carapeguá. Sí, señor, y hablando de la remera, muy linda remera del Deportivo Carapeguá, algunos aficionados que ya están portando la nueva remera, valga la redundancia, y me parece algo parecido a la casaca de la selección paraguaya en cuanto a la franja, pero el diseño es otro, es más llamativo la remera de Carapeguá, y esperemos que pronto haya disponibilidad para que la gente pueda adquirir. Sí, a medida que vayamos teniendo información, vamos a ver. Yo realmente ayer por cuestiones digamos, de horario libre,
Aproveché el día libre y bueno, consideraría una forma de trabajo haber estado haciendo cobertura de ese partido. Había bingo, bueno, era mi día libre, entonces no. Hoy también es mi día libre, pero hoy sí quise estar para conocer un poco el plantel y que los aficionados conozcan un poco también. Ahora, la remera para conseguir es todo un tema por ahora, pero ya en el local de Temple en la liga después de Semana Santa van a conseguir 180.000 guaraníes el costo de la camiseta. Esto es para Rocío Caballero que acaba de consultar en el privado. Saludos para Luz Marina Leguizamón, para Ronnie López también que van enviando saludos. Para aquí avanza Vázquez, Vázquez para el equipo de Guaireña. Vázquez intenta, se cruza Ricardo, va jugando, la pelota está en juego. Va saliendo Ricardo, va saliendo Cardoso. Cardoso para quién, para Fernando Vega. Vega con la pelota, cruza para el zaguero central Tacuara, la va teniendo Aldo. Zárate abriendo para el lateral, para el sector derecho. Juan Barrios. Barrios con la pelota, la va jugando para el Colo. La va teniendo Colo, la va teniendo Gustavo Medina, intenta el cambio de frente, va sacando como puede Andino. Andino y la pelota la va jugando para quién, para Mendoza. Mendoza para atrás, para el zaguero central Valbuena. Valbuena la va jugando para quién, para Jorge Mendoza. Recupera la pelota para Guaireña, va saliendo del fondo. Va saliendo Portillo. Portillo dominando la pelota, la va jugando otra vez para su compañero. Va saliendo el equipo de Guaireña, presiona Vega. E intenta Ricardo Cardoso por este sector, el lateral izquierdo comete infracción, será pelota parada, no sancionó, diga, que siga, que se juegue, dice el árbitro principal del compromiso, señoras y señores. La va jugando Fernando Vega, Vega para Ricardo Cardoso, Cardoso para Iván, la va teniendo Salcedo, Salcedo y la pelota otra vez para Ricardo, Cardoso para atrás, la va jugando para Nahuel, la va teniendo Rodríguez, Rodríguez la va jugando para el arquero que va saliendo desde el fondo, está re lindo, dice Rocío Caballero por el uniforme del Deportivo. Y su pantaloncito, no sabes por la duda si venden o solo la camiseta. Sí, el short, seguro que sí. Ahora el costo no tengo, pero me imagino que sí, medias, el equipo completo seguro, el equipo de entrenamiento sí he visto de repente, pero el short estoy seguro que se va a vender. Si se vende, si es el uniforme completo, media, short y también camisetas. Solamente que siempre más se promociona la camiseta, pero seguro que sí se va a estar vendiendo el short, las medias, el color azul me imagino que va a ser el short, las medias probablemente sean azules también y la camiseta así albirroja. Así que saludos para Rocío Caballero que consulta los puntos de venta. Ya tenés el precio, 180.000 guaraníes en el local de Temple. Después de Semana Santa se va a estar consiguiendo el uniforme del Sportivo, tanto el equipo titular que sería el albirroja y el equipo azul que sería la camiseta alternativa del Sportivo, que avanza con Fernando Vega, Vega para Iván, la va teniendo Salcedo, Salcedo para Ricardo Cardoso, Cardoso la conexión con Iván, Iván mete el centro, el segundo palo, Quintana la baja para quien, para su compañero, Ángel Paniagua remató de media volea, se le elevó el esférico por arriba, Carliles Centurión. Y por ahora es el dueño de la pelota, el Sportivo Carapeguá, llegó por el sector izquierdo, el jugador de Carapeguá que logra conectar, pero un poco desviado. Y tenemos en estos primeros 12 minutos totalmente manejado el minuto, la pelota, el conjunto carapegueño. Muy bien, Rubén Sosa hoy está ausente. El motivo, su mamá está cumpliendo algo así como 90 y no sé cuántos años ya. Saludos para la señora, la mamá de Rubén Sosa, que está con actividad, va a ser de asadero, parece. Entonces, por eso está ausente. Estamos aquí nosotros presentes con Fernando Vega. Vega para Ricardo Cardoso. Cardoso para Paniagua. Ángel que la va jugando otra vez con Ricardo. Ricardo pierde la pelota, la va sacando como puede por este sector. Salcedo del equipo de Guaireña. La pelota por el costado es reposición manual, es lateral. Será para el Potro por el sector izquierdo. Todo sigue igual. Todo sigue con empate. Tenemos 0 para el Deportivo, 0 para Guaireña. Muchos preguntan por qué estos representantes como Temple, Quirios, por qué no dan auspicio a la remera de Paraguay, Olimpia. Creo que la respuesta es que ellos no pueden económicamente con esta responsabilidad. Los equipos que sponsorean las remeras de Paraguay, eso pagan a las selecciones, es por esa razón que no pueden Temple y compañía. Sí, pasa que son 50.000 a 60.000 dólares, son muchísimos, son presupuestos para marcas internacionales. Aquí avanza Quintana, intentaba con Salcedo, le queda la pelota. Y bueno, la camiseta, evidentemente, ni la titular ni la alternativa me parece linda, la de Paraguay. Lastimosamente, la camiseta de Temple es bastante similar, digamos, en cuanto a la presentación de la tierra. No sé si en este caso buscan la representación de la sangre,
Pero sí he visto, yo me compré una camiseta por 120, una camiseta roja, por ahí blanco, ahí rojo, no del Sportivo, una remera genérica, digamos, pero la tela en sí es muy buena. Sinceramente, por la tela me parece muy buena la camiseta del Sportivo. El diseño me parece bueno también, reitero, parecido bastante a lo que es la selección paraguaya, pero con los sponsors le da otro colorido. He visto acá en una de las tiendas de Carapeguá ya está la camiseta de la selección paraguaya, el costo está por los 500 a 600 mil guaraníes. Yo no pagaría por esa remera para nada. Sinceramente, ni siquiera de regalo quiero. Pero bueno, eso puede cambiar la perspectiva, como se dice. Si Paraguay llega a ganar un partido, si llega a jugar bien Paraguay, por lo menos si la gente me parece muy difícil que busque la titular, digamos la oficial que tiene un costo de 500 a 600 mil guaraníes, pero allá por el mercado 4, por el mercado de repente réplica, de repente sí, si le va bien a Paraguay, seguramente que la gente va a ir por las réplicas, Carlina. Los que tienen posibilidad ya de ver personalmente la remera dicen que no es tanto como se está mencionando, pero tampoco dicen que es muy linda que digamos. La tela al menos es muy buena calidad y hay que ver por ahí si hacen sortean la remera para que la gente pueda ver. Creería yo que se podría comprar o algo así. Y también, como bien dijiste vos, depende mucho de cómo ande Paraguay. Si juega bien, por supuesto que la gente va a comprar. Sí, pero yo he visto ya de cerca, inclusive llegué a tocarla, acariciarla un poco. Hasta ahí puedo decir, pues, era una amiga la que tenía la camiseta puesta, tanto por delante como por detrás. Linda material, eso sí. Lo que a la gente le picha un poco es que es buena la camiseta, pero pudo haber sido mucho mejor. Eso es lo que se reclama, que pudo, parece simple, parece una camiseta de Exa, como la mayoría dice. Y en un 99% la mayoría coincide con eso, de que pudo haber sido mejor y que parece una camiseta no del mundial, sino que de otro tipo. Bueno, seguimos con lo que tiene que ver con el compromiso. Ya estamos sobre cuántos minutos, 16 minutos, cerca de los 17. Carapeguá va saliendo con Fernando Vega. Vega y la pelota la va jugando para su compañero. Atención. Aquí va saliendo Fernando para el Deportivo 0-0, la va jugando para el Colo, la va teniendo Gustavo Medina y la pelota que la pierde ante la presencia de Quintana con la pelota la va jugando, la pierde ante la presencia de Salcedo, la va jugando para Vázquez con la pelota la va jugando para Parzajuk descargando para atrás, la va teniendo Valbuena la va jugando para Jorge Mendoza descargando, va jugando la para Andino en este sector, recuperando Jorge, la va teniendo Mendoza, el carapegüeño, la va teniendo Parzajuk. Se viene el pelotazo largo, en la pelota arriba en posición adelantada, se venía metiendo, era Torales, jugada sancionada, se sanciona la pelota parada, será a favor del Poto Carapegüeño, que va saliendo con Fernando Vega que la va jugando para Nahuel, la va teniendo Rodríguez para Ricardo, la va teniendo Ricardo Cardoso para Nahuel Rodríguez, la pelota para Tacuara, la va teniendo Aldo Zárate y la pelota para quién, para el Colo, la va teniendo Gustavo Medina y la pelota abierta por la punta derecha para su compañero, no llega a destino, la pelota va dominando el arquero Machuca de Guaireña, 0-0, todo sigue igual, Ariel. Sí, sigue todo igual. Yo creo que estos partidos se juegan así, se están probando, se están conociendo estos jugadores. Son totalmente, como bien dijiste en su momento, cuando estamos empezando, jugadores nuevos que están incorporando Sportivo Carapeguá y por ahora están triangulando bien, para mi gusto están tocando bien la pelota, pero no me está pareciendo que estén finos en la última eh, pegada final para marcar el gol. Sí, es que están saliendo en la pretemporada al principio, siempre cuesta bastante. Así que ahí está el Sportivo Carapeguá jugando su partido, está caído. Uno de los jugadores es el central, me parece, Zárate, el Tacuara, el que está sentido. El fútbol está interrumpido. Sí, señor, recordemos otra vez el primer partido, dos partidos se jugaron hoy, el primero el equipo B y ahora supuestamente el equipo A, pero Eh, yo creo que todos estos equipos que están, de todos los jugadores que están jugando, cualquiera puede estar jugando de titular cuando empiece el campeonato oficialmente.
Y ese partido lo ganó el equipo visitante Guareña 2 goles contra 1. Uno estaba ganando en el primer tiempo Carapeguá con gol de Ever Gaona, el oriundo de Tachiloma. Lo empató Guareña casi a los 45 minutos del primer tiempo, casi al término, y al segundo tiempo lo dio vuelta. A pesar de que Carapeguá jugó mucho mejor ese encuentro, Guaireña lo ganó porque no estaba concretando el equipo caraboño. Así es, pero bueno, son partidos que sirven para conocer un poco el ritmo de los jugadores, para conocer nosotros también a quiénes son los nuevos jugadores del Sportivo, porque prácticamente está renovado. Comparando, teniendo en cuenta el año pasado, solamente nos encontramos con Iván Salcedo. Creo que el año pasado no estaba en el Sportivo, pero en temporadas atrás sí, es bastante conocido. Después, el arquero, ninguno. Alfredo Ángelo Cabrera, de repente es uno de los conocidos entre los titulares. Después está Milber Aquino, por ejemplo, que ya estuvo. Después una mezcla de todo un poco, jugadores que llegaron de otros sectores, varios jugadores que jugaron para la Liga Carapegüeña también en la primera división, que son, por ejemplo, el arquero Juan José Flores, Ángel Paniagua, Jorge Quintana, de repente que fueron jugadores, está Alberto González en la banca también, son de repente los jugadores que podríamos llamarlo o considerarlo conocidos. Después todos son nuevos. Ahí está Gustavo Medina, el Colo, la va jugando para Juan Barrios, el Barrios para Ángelo Cabrera, Cabrera dominando la pelota, la va jugando para Fernando Vega, Vega para Paniagua, intenta en este sector, Ángel Paniagua, la va jugando para Fernando Vega, Vega y la pelota la va jugando para quién, para Ricardo Cardoso, Cardoso para Vega, Vega para Rodríguez, la va teniendo Nahuel, descargando para Tacuara, que se recupera y va saliendo Aldo, va teniendo Zárate jugándola para el Colo, la va teniendo Gustavo Medina, Medina y la pelota para Tacuara, Tacuara lo va jugando para quién, para Nahuel, la está teniendo Rodríguez, bien abierto por el sector izquierdo, está el lateral izquierdo Ricardo Cardoso, Cardoso en la pelota para Paniagua, Paniagua con la pelota para Jorge Quintana, Jorge Quintana jugándola para el lateral izquierdo Ricardo Cardoso, Cardoso y la pelota para atrás para Nahuel, la va teniendo Rodríguez, el zaguero central que cruza a mitad de cancha, descarga para Fernando Vega, que es el conector entre el defensor y el medio campo y ataque, está jugándola para Tacuara, la va descargando otra vez para Fernando Vega, Vega y la pelota para el equipo carapegüeño, engancha, va abriendo por el sector izquierdo para Jorge Quintana, Quintana que va girando sobre una baldosa, descarga para Nahuel, la va teniendo Rodríguez, Rodríguez para el lateral izquierdo, la va teniendo Ricardo Cardoso, Cardoso y la pelota para Iván Salcedo, Salcedo para Cardoso, Cardoso se proyecta, llega, recibe un empujón que lo desequilibró, no llegó a meter el centro, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, es salida, es saque de meta, corresponde al equipo de Guaireña que va saliendo con Machuca. Me imagino que enseguida ya se van a encender las luces, ya está oscureciendo, siendo ya 22 minutos esta primera etapa, no creo que termine con la luz normal, tiene que sí o sí entrar en juego la luz artificial. Sí, señor, saludos para Luz Marina, Leguizamón, aquí va saliendo Carapegó, va saliendo el Potro, la va teniendo Ricardo Cardoso, Cardoso para Ángel, la va teniendo Paniagua, para Nahuel, la va teniendo Rodríguez, Rodríguez para Fernando Vega, Vega y la pelota para quién, para su compañero el Tacuara, la va teniendo Aldo Zárate, Zárate la va jugando para Barrios, no llegó a Barrios a la pelota, una imprecisión para aquel sector, no pasó nada, se reanuda el compromiso, va saliendo Jorge Mendoza, la va jugando para Vázquez, Vázquez con la pelota la va jugando para el arquero, va saliendo Machuca, 0-0, ¿cuántos minutos llegamos, Carriles? 23 minutos de esta primera etapa. No creo que se jueguen 45, serán 35 a 40 minutos, ya en instantes se van a encender las luces artificiales aquí en el Estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá. Señoras y señores, van pasando los minutos, va saliendo el arquero del Sportivo Carapeguá, va saliendo desde el fondo, 0-0 Carapeguá. Hoy arrancó, reiteramos, con Barrios en el sector defensivo, Zárate, Rodríguez y Cardoso. En mitad de cancha el Colo, Medina, Vega, Paniagua e Iván Salcedo. Cabrera y Quintana en zona ofensiva. Por aquí la va teniendo Cardoso. Cardoso es el lateral izquierdo, zurdo. La va jugando para Nahuel Rodríguez. Rodríguez para Tacuara. Tacuara la va jugando. Zárate la va jugando para Fernando Vega. Vega y la pelota para adelante. La va jugando para su compañero, para Paniagua. Ángel dominando la pelota, abriendo para quién. Para el Colo, Gustavo Medina. La va jugando para Barrios. Barrios y la pelota para el Colo. Atención, avanza el Sportivo. La va teniendo el Colo Medina. Ya no es el Colo Ayala, es el Colo
Gustavo Medina, que la va jugando para Paniagua. Paniagua para Ricardo. Avanza Cardoso por el sector izquierdo para Iván. La va teniendo Salcedo. Salcedo, quien se muestra, se mete al medio con Jorge Quintana. La pared, ahí está la luz artificial que acaba de encenderse aquí en el Estadio Municipal de Carapeguá. La va sacando Arce. Arce con la pelota va dominando para el equipo de Guaireña con camiseta alternativa y chaleco, por supuesto, también el Potro. Infracción de Nahuel Rodríguez. Él le reclama la tarjeta amarilla, evidentemente era para tarjeta, pero como es amistoso, sí, ahora sí le muestra la tarjeta. Pensé que por amistoso le iba a perdonar al zaguero central Nahuel Rodríguez, que como todo zaguero central o pasa la pelota o el hombre, nunca los dos. ¿Y cómo va a marcar el árbitro a quién le mostró la tarjeta? Esa es la gran incógnita. A propósito, en estos momentos se está jugando el partido de Olimpia versus, ¿me ayuda un poco? Guaraní. Con Guaraní. Más tarde va a jugar Cerro Porteño con Libertad. Grandes partidos se juega hoy. Sí, los dos equipos considerados grandes. Uno va a jugar la Copa Libertadores, que es Cerro Porteño, que tiene a Palmeiras, Sporting Cristal entre sus rivales, así como en la temporada pasada, 2025, no le fue muy bien, que digamos, a Cerro Porteño, pero hay que ver cómo le va. Y por supuesto también Libertad está en la Copa Libertadores también, no tiene rivales muy complicados que digamos, pero Libertad casi siempre asegura la clasificación a los octavos por lo menos. Veremos cómo le va a Libertad. Por otra parte, en la Copa Sudamericana, los representantes paraguayos que pudieron haber sido más, 2 de mayo, estaba Guaraní, quedaron fuera de competencia en la fase 2, en la previa, digamos, en la pre-sudamericana, por decirlo de alguna manera. Entonces quedaron Recoleta, sí quedó, tiene un grupo bastante fuerte Recoleta, que si bien es cierto, así como 2 de mayo estaba teniendo su primera participación, vamos a ver cómo le va a Recoleta, que obviamente contra equipos grandes que ya jugaron las competencias internacionales, le va a costar mucho pasar a los octavos, pero podría. Olimpia, por su parte, tiene, recuerdo un poco a un equipo brasilero, Vasco da Gama. Había un equipo argentino, Barracas creo que era. Barracas y un equipo chileno, no recuerdo. Tengo por ahí, estuve en el sorteo, pero no tengo todo anotado, digamos, registrado en el celular, pero en memoria no tengo todavía, pero sí. Y vamos a ver cómo le va a Olimpia, cómo le va a Recoleta en la Libertadores, a Cerro Porteño y a Libertad también, Carlilo. Lo que es la Sudamericana, Recoleta la tiene un poco difícil. Olimpia le toca a equipos regulares. Creo yo que son equipos, si bien no son accesibles, son equipos que Olimpia puede superar. Y el que tuvo suerte fue River Plate. En la Sudamericana le tocó equipos hablando de nombres, no le tocó equipos de renombre, que digamos. Y Cerro Porteño en la Libertadores le tocó nuevamente el Palmeiras. 5 años consecutivos por ahí que van a jugar Palmeiras y Cerro Porteño. Sí, pero no recuerdo si contra Palmeiras fue en fase de grupos o si ya fue allá por los octavos, pero sí recuerdo que Palmeiras le había ganado 2-0, estuve en el estadio en aquel momento, fue en la olla azulgrana, un tremendo golazo de quien hoy viste ya los colores de el Chelsea, Esteban, que había metido desde unos 35 a 40 metros, estaba por el sector derecho, se metió en diagonal al medio y probó. En ese entonces era Alexis Martín Arias, que para mí, bueno, yo por lo menos primera vez le vi al arquero, no sé si fue la primera vez que estaba jugando de titular, pero desde ahí prácticamente hasta el partido pasado no salió, no la titularidad. Pasa que él ocupa un cupo de extranjero, estuvimos ante Rubio Ñu y volvió el Gatito Fernández y perdió el equipo, pero así también lo hizo jugar, por ejemplo, lateral derecho a Domínguez, que es extranjero, lo hizo jugar en mitad de cancha, lo puso a Klimowicz, estaba en zona ofensiva Vegetti, no me acuerdo quién más, pero eran 3, 4 extranjeros, pero al estar Gatito, por ejemplo, pudieron estar otros jugadores que no ocupan cupo. Pero sí, hoy seguro que vuelve, me parece que debería volver, aunque el Gatito no tuvo ningún error en los goles, bueno, excepto el segundo, sí. Pero Alexis Martín Arias es un muy buen arquero que tiene Cerro Porteño. Muy buen arquero, sinceramente. No digo que Gatito no está bien, particularmente muchos hablan del merecimiento del Gatito que estuvo todas las eliminatorias, todo ese proceso, pero el fútbol no es
me parece merecimiento. Esa actualidad, por eso muchos jugadores que fueron parte de todas las eliminatorias, por ejemplo, Ángel Romero, por ejemplo, esta vez no fue invitado, convocado para el amistoso, tampoco está pasando muy buen momento, pero son jugadores que pasaron, pero por el presente, por sobre todas las cosas, no fueron llamados. Los que sí siempre son llamados son los que actualmente están rindiendo, Carlile. ¿Sabes de quién se estaban acordando en las redes, según el momento, como bien dijiste vos? De Richard Ortiz. Tiene muy buen momento, pero vi algunos comentarios, dice que la edad no le está ayudando mucho, pero no creo que la edad juegue porque tiene 36 años nomás todavía. Sí, pero de repente si Richard Ortiz, desde antes de que fuera el clásico desde que convirtió contra Cerro Porteño, ahí prácticamente se levantó nuevamente Richard Ortiz, porque el público mismo de Olimpia está reclamando que Richard Ortiz hace que todo sea muy lento, que esto, que aquello, pero hizo el gol en el clásico y de ahí no salió más. Es un jugador así como Eric Ramos hoy en día también fue en el Sportivo Carapeguá, que ya no te corre toda la cancha, pero hace correr la pelota, marca el ritmo del juego y bueno, es lo mismo. Ramos, por ejemplo, se va a J. Augusto Saldívar, en el Cristóbal Colón, tengo entendido. Ya no fue considerado para esta temporada para el Sportivo, o no fue considerado, o de repente le ofreció primero el otro equipo, a Eric Ramos, que si bien es cierto, ya no corre como antes. No podés comprar un Eric Ramos de 10, 15 años atrás con 15 años encima, por ejemplo. No, ya no va a tener esa velocidad, pero sí la mentalidad, la experiencia, la ubicación, la precisión que tiene Richard Ortiz. Yo lo veo muy similar al juego que tiene Richard con Eric Ramos, por ejemplo, que ya no es un jugador que te va a correr, pero que sí deja todo en la cancha, que recupera, que distribuye, que maneja los tiempos, que tiene una visión, tiene otra inteligencia, tiene más experiencia. Hay algo distinto, evidentemente, con los años, con la experiencia, pero ya no pasa por la velocidad física, sino por la velocidad mental. Y eso se nota mucho en los jugadores que, si bien es cierto, ya no corren, hacen correr y hacen jugar a sus compañeros. Hay otros que corren, otros que piensan. Eso es así. No todos te van a correr los 90 minutos. Hay, por ejemplo, delanteros que sí corren de vez en cuando, los extremos sí o sí tienen que correr, los laterales generalmente se mueven un poco más, pero los del medio son más ese nexo de defensa a ataque. Entonces pasa mucho el juego, a veces las pelotas, los partidos pasan mucho por el medio, entonces se desgastan mucho los volantes. La parte de media cancha es bastante exigente, por sobre todo cuando recuperas la pelota, das a tu delantero, pierde la pelota el delantero no baja a recuperar esa pelota, tiene que ser el mediocampista que tiene que volver, tratar de recuperar, y una vez recuperada la pelota, volver a pasarla para adelante, y si vuelve a perder el delantero, le toca otra vez al mediocampista recuperar y empezar de cero cada jugada. Eso es así, bastante complicado el sector medio, por sobre todas las cosas, que ahí tiene que haber un volante así como Richard Ortiz y uno o dos que corran. Por ejemplo, Quintana lo hace en Olimpia, lo hace Juan Fernando, ¿cómo es el apellido? Alfaro, por ejemplo, que son jugadores que sí corren un poco más, pero siempre hay uno que se queda un poco más, que es el volante de marca. Atención, por aquí va sacando el equipo del Sportivo con Nahuel Rodríguez. Rodríguez la bajando para Barrios con la pelota, el pelotazo largo para Iván Salcedo. Salcedo destapado, tiene terreno, tiene espacio. Avanza Iván, la va jugando para Quintana, intento de memoria. Esperaba que Quintana se quedaba de pivot para que eso es offside. Se quedara de pivot para que le haga la devolución a Salcedo nuevamente. Sin embargo, lo que tenía en mente Quintana era, ya que no le pasó de primera, iba a buscar que Salcedo encarara, que buscara el espacio para el otro ya colocarse directo dentro del área. Por aquí va saliendo Paniagua con la pelota abajo, por el colo, la va teniendo Medina, la va teniendo Gustavo Medina, abriendo para Juan Barrios, el lateral por el sector derecho del Sportivo, la va jugando otra vez para Medina, se acerca, se asoma Vega, el pase para Nahuel, la va teniendo Rodríguez con la pelota, avanza Nahuel. Rodríguez con la pelota abriendo para Ricardo Cardoso, lateral por el sector izquierdo, se proyecta, avanza, 1, 2, 3, 4, 5 hombres dentro del área para el Sportivo Carapeguá, va sacando como puede Mendoza, y la pelota recuperada por Nahuel Rodríguez para Ricardo, la va teniendo Ricardo, que va teniendo la pelota, descargando para atrás para Fernando Vega, y la pelota la va jugando para su compañero de atención, por aquí la va teniendo Nahuel Rodríguez, que se proyecta, Nahuel para el Colo, Medina para Nahuel para Ricardo Rodríguez, atención, va corriendo Cardoso, intenta Iván Salcedo, recupera, pierde la pelota Iván, atención, avanza, Iván Salcedo, el pase para quién, para Paniagua, no, ahora otra vez no se entendieron,
Ahora fue Companiagua, que esperaba que Salcedo se proyectara, no llegó. Ya estaba esperando nuevamente Quintana. Hay algunos pequeños desajustes ahí en la última parte, no se están entendiendo todavía los jugadores. Y justamente estos partidos es para eso, para ajustar los detalles, algunos eh, jugadores que aún no se están entendiendo. Y justamente reiteramos, es para estos partidos. Recordamos también un poco lo que es la Liga Carapehueña, la División de Ascenso 2026. No se está jugando esta semana por el tema del partido entre Olimpia Pacheco y Hijos de Mayo. Una película se armó en estos dos equipos. El primer partido en la cancha de Hijos de Mayo lo había ganado Olimpia Pacheco. Hijo de Mayo metió una protesta porque un jugador de Olimpia Pacheco estaba inhabilitado, ganó los puntos, y en el segundo partido nuevamente hubo problemas porque Olimpia Pacheco estaba ganando un gol contra cero en el segundo tiempo. A los 20 minutos el árbitro cobra una pena máxima y los Hijos de Mayo protestaron airosamente porque ellos aparentemente dijeron que la falta fue por fuera del área, y el árbitro, al ser tocado por algún jugador, automáticamente el partido lo dio por terminado. Y sí, por el reglamento lo avala, el árbitro es la máxima autoridad. Si vos te vas a le agredís, obviamente si él considera que no hay garantías, puede suspender automáticamente el partido. Hablando de otros partidos, minuto 35 ya de este primer tiempo, está jugando el equipo de Olimpia con Guaraní. Guaraní es el equipo local, entiéndase, obviamente que está jugando en Capital, en el estadio Erico Galeano Segovia. En la ciudad de Capital se está jugando ese partido. Guaraní está con la remodelación del estadio, igual que Luqueño, igual que Olimpia, igual que, bueno, Libertad ya volvió a jugar en su estadio, por lo menos Libertad ya está jugando a través de local. Esta ya es la fecha número 12, o sea, la primera ronda ya se terminó, ahora se están jugando todas las revanchas. Guaraní había jugado de visitante en los Defensores contra Olimpia, fue Olimpia local. Hoy ya están jugando los partidos de vuelta, la segunda ronda ya del torneo de apertura. Ahora está ganando Olimpia, está ganando con gol de Eduardo Del Mas en el minuto 22. Richard Sánchez fue el que asistió al jugador de Olimpia, que convirtió a los 22 minutos. Está ganando Olimpia 1-0 al equipo de Guaraní en la ciudad de Capital, minuto 35 del apertura. Atención, por aquí intenta Jorge Mendoza, intenta remate el tiro libre que tenía a su favor el equipo de Guairiña, que va jugando con Portillo, y la pelota que la va jugando más para adelante, para atrás más bien. Aquí la va teniendo. Atención, hay otro gol de Olimpia en estos momentos, a ver si no se anula la jugada. Acaba de convertir el equipo de Olimpia 2-0. Si es que no hay invasión, no tengo la visión como para decir que el VAR pueda intervenir o no, pero en caso de que sí, acaba de convertir Olimpia, está 2-0, está ganando Olimpia. El autor del gol lo vamos a dar a conocer en instantes si es que se confirma, ¿no? Gol cancelado, dice. Sigue 1-0, se canceló, se anuló la jugada. Carlile Ariel, o sigue el 1-0. Y sí, sigue 1-0, pero sigue ganando el equipo de Olimpia un gol contra cero. Déjame terminar el partido de Olimpia Pacheco y Juvenil. Muchos me están preguntando qué va a pasar de ese partido, y la verdad no sabría decir yo de mi parte, porque no tenemos información. Nosotros muchas veces nos rebuscamos la información, no hay una entidad o un lugar donde nosotros podamos entrar y saber qué va a pasar todavía, pero por el momento se especula que va a haber penales. Sí, señor, está en suspenso el partido. Para que se vaya liendo, está Nahuel Rodríguez, va corriendo Iván Salcedo, la pelota recuperada por este sector por Panzajuk, se lanza Jorge Quintana, la terminó sacando, será reposición manual, será lateral, será para el Sportivo Carapehuá. Guaraní está cayendo, minuto 37, está ganando Olimpia 1-0. Guaraní, que hoy arrancó con Gaspar Servio en portería, Barbote, Segovia, Saracho y Pérez en el sector medio, Tandayano, Fernández, Mansur y Rodríguez. El Queso Fernández está jugando en zona ofensiva el capitán. ¿Y qué pasa con Richard Torales? Está en la banca de suplentes en estos momentos, no fue parte del onceno titular. Olimpia, por su parte, el día de hoy arrancó, como siempre, con el arquero que fue convocado para uno de los amistosos también. En el instante repasamos, porque aquí avanza Iván Salcedo, la pelota recuperando Ricardo Cardoso.
Cardoso para Fernando Vega, para el Colo, la va teniendo Gustavo Medina. Medina para Fernando Vega, intentó la conexión con Ángelo Cabrera, se equivoca en esta ocasión, señoras y señores, y reclama el Chueco Velar. Le reclamó el lateral izquierdo Ricardo Cardoso a Fernando Vega, el cambio impreciso, se giró con mala cara, lo miró Fernando Vega, lateral izquierdo, se levantó el Chueco a calmar las aguas. Por aquí abajo del Colo, Gustavo Medina, Medina para Jorge Quintana, Quintana, ¿dónde está el lateral? ¿Dónde está Iván? La pelota para Quintana, la pelota arriba, atento está Machuca y va saliendo, repaso, ¿cómo está el equipo de Olimpia jugando con Olveira, con Raúl Cáceres, el Tutu Vargas, el comandante Gamarra y el Coyote Rodríguez, sector defensivo, en mitad de cancha, Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz, el capitán, y Eduardo Del Mas en zona ofensiva. Aparece Carlos Ferreira y Adrián Alcaraz en el equipo Olimpia, que con gol de Del Mas está ganando a 1-0 al equipo de Guaraní a los 22. El gol ahora está sobre el minuto 39 ya del segundo tiempo. Por aquí avanza el Sportivo Carapeguá. Volvemos a la ciudad de Carapeguá en el Estadio Municipal, capital del Pobí. La va teniendo Ángel Paniagua. Paniagua para Ángelo Cabrera. Cabrera con la pelota avanza el Sportivo jugando con la camiseta alternativa o de entrenamiento más bien. Por aquí la va teniendo Ángel Paniagua. Paniagua y la pelota para quien, para Iván Salcedo. Salcedo, Cardoso está detrás, el centro para Quintana. Muy largo el envío. Va procurando por aquí con Barrios el equipo carapegueño recuperando el Colo. La va teniendo Gustavo Medina, intercepta medias el jugador Mendoza del equipo de Guaireña, señoras y señores. Recuperando para que aparece el Tacuara. La va teniendo Aldo Zárate. Zárate para Nahuel. La va teniendo Rodríguez. Abierto por el sector izquierdo está el lateral Ricardo Cardoso. Cardoso busca la conexión con el Colo, pero está marcado. Descarga para atrás entonces para Aldo Zárate. Va saliendo el Tacua. Tacuara va jugándola para quién? Para su compañero Fernando Vega. Vega para el Colo Medina. Medina la va jugando para el Tacuara. Cuidado, Tacuara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Avanza Guaireña. Error en la salida. Y hay gol. Hay gol de Guaireña que tiene la primera del partido. Descargaron para atrás, lo presionó el equipo de Guaireña, se equivoca en esta ocasión. Aldo Zárate, se le escapa la pelota por debajo de los pies. Y es el primero del partido. Excelente la definición del atacante, aprovechó y no perdonó en ese mano a mano, colocado al palo derecho del arquero. El resultado por ahora está a favor de Guaireña, entonces Guaireña tiene 1. El Sportivo Carapeguá tiene 0. Justamente hace cuestión de minutos el técnico de Carapeguá se levantó enojado porque estaban muy imprecisos los jugadores de Carapeguá. Y otra imprecisión, otro error en la defensa que aprovecha lo del equipo de Guairá. Se metió solo gracias al error de la defensa. No desaprovechó al ras de piso de la portería de Carapeguá y pone el primero del partido. Sí, señor, gana Guaireña el gol. ¿A los cuántos, Carlile? A los 41. 41 minutos de este primer tiempo. Y estos errores son fatales. Se van a jugar 45, así como están las cosas. Esto es intermedia. Intermedia, tenés que aprovechar. Carapeguá tuvo varias, pero algunas desatenciones, algunas desconexiones que aparecieron en zona ofensiva que permite en la prácticamente primera jugada Guaireña que convierte, que tiene pelota parada a su favor. Jorge Mendoza para cumplir con la pelota parada. Tiro libre para el equipo de Guaireña. El capitán es Jorge Mendoza, el ex Guaraní. Esta Mendoza, pelota parada, tiro libre. Partido amistoso entre el Sportivo Guaireña, que lo está ganando Guaireña por la mínima diferencia, 1-0. Pelota parada, será tiro libre, señoras y señores. Aquí se viene Mendoza con el envío, el centro, el segundo palo y la pelota arriba. Va sacando Jorge Quintana el rebote que le quedó al jugador de Guaireña. Pasa el famoso tiro paloma, se fue por arriba, fue cayendo poco a poco, casi se introduce dentro de la portería defendida por el Potro. Era el segundo del partido. Hay que decirlo, iba a ser un tremendo gol el remate, unos 35 metros que sale cerquita al travesaño de la portería de Carapeguá. Sí, señor, y van pasando los minutos. Esta Tacuara la va jugando Aldo Zárate. Zárate para Fernando Vega. Vega con la pelota para Nahuel. La va teniendo Rodríguez. Rodríguez para quién. ¿Dónde está el Colo? ¿Dónde está Paniagua? ¿Dónde está Jorge Quintana? No apareció nadie. Entonces descarga para atrás.
Va saliendo el arquero, la va jugando para Fernando Vega. Vega y la pelota en mitad de cancha abierta para Iván Salcedo, que viene a buscar la pelota. Cerca suyo está abierto Ricardo Cardoso, engancha, se mete por el medio, lateral por el sector izquierdo del Deportivo, la baja para Fernando Vega. Vega y la pelota abierta para quién, para el Tacuara. Aldo Zárate y la pelota para Barrios. Juan Barrios con la pelota, se proyecta para Ángelo Cabrera, poco apareció Ángelo, hasta el momento ahora se mete en diagonal, deja uno, deja dos, y busca la pared con Paniagua, la pelota va sacando como puede, el zaguero central de Guaireña dominando, la pelota va saliendo, el arquero del Sportivo que la va jugando para Nahuel, la va teniendo Rodríguez para Fernando Vega y la pelota para el Sportivo, la va jugando para el Tacuara, la va teniendo Aldo Zárate y la pelota para Ángelo Cabrera la va jugando para el Colo, la va teniendo el Colorado Gustavo Medina para Nahuel Rodríguez, el zaguero central que se cruza, mitad de cancha, pase filtrado para Quintana, se metía Paniagua, no llegó a ninguno, recuperando Jorge Mendoza para el equipo Guaí, va saliendo el equipo de Guaireña, atención, la pelota fuerte enviada para su compañero Arce, que va corriendo, cuidado con esto, aparece Nahuel Rodríguez en la marca, 1-0 está ganando el equipo de Guaireña, equipo visitante, atención, avanza Arce por la punta derecha, mete el centro, atento está el arquero, y va saliendo el Sportivo cuando no hay tiempo para más. Final del partido, final del compromiso en su primera parte a los 45 minutos. Finaliza este primer tiempo, lo está ganando Guaireña por 1-0 el gol a los 41 minutos del primer tiempo, en la última parte de este compromiso. Está ganando Guaireña 1-0, Carlile Ariel. Sí, señor. Por el contrario del primer partido del equipo B, lo está perdiendo, lo está empezando perdiendo el Sportivo Carapeguá 1-0. En el equipo B empezó ganando el equipo de Carapeguá y lo terminó perdiendo. Esperemos que en esta vez sea al revés, que termine ganando el Sportivo Carapeguá, pero lo veo un poco complicado por el momento, ya que no está jugando bien Carapeguá. En los primeros 10 minutos, 15 minutos estaba triangulando bien, estaba manejando bien la pelota, pero después fue Guaireña el que intentó más, el que procuró más por meter el tanto de apertura. Y es que Carabobo también tuvo muchas fallas en el medio campo, tanto es así que a través de un error en la salida aprovecha Guaireña para meter el primer tanto de apertura. Y el técnico Carabobo, que ya está hablando con los jugadores, muy enojado terminó, ya que no le salió aparentemente como estaba planeado este encuentro. Así es, y ya prepara, a ver, 1, 2, 3, 4 jugadores que ya están para ingresar. Uno es González, el centro atacante que jugó por Cerro Porteño, campeón de la Liga Carapegüeña. Después, el otro es Brian Brites. Al otro no los conozco. Probablemente sea Derlis Mereles. Leonardo Galeano no conozco, no tiene numeración, no tenemos planilla, obviamente por eso, porque están jugando con la camiseta alternativa. El otro es Leonardo Galeano, a ese sí lo pillo. Justamente acaba de tocar, ahí está Galeano, ese es Brian Brites, y este zurdo no lo conozco. Este es Brian Brites, ese es Galeano, y este sinceramente no manejo la información. Sí, mientras estamos con las mejores jugadas que ha tenido esta primera etapa, donde probaba Ángelo Cabrera, entre otras cosas, el rebote de Iván Salcedo, el envío al área para Quintana, que la bajaba para Ángel Paniagua, que fue una de las jugadas que tuvo el equipo carapegüeño. Después la salida del arquero, la conexión con Rodríguez, la infracción en ese momento, una dura falta. Después así fueron pasando los minutos, una infracción de Rodríguez, Nahuel Rodríguez, que terminó en la primera tarjeta amarilla, que es la única hasta el momento en el partido, en el compromiso. Y otras jugadas también que hubo, esta fue el error de Aldo Zárate, el tacuara del zaguero central, el pase atrás, y bueno, le pasó por debajo de la suela, como se dice, esa pelota, y terminó siendo en el minuto 41 el único tanto del compromiso para que el Sportivo Carapeguá esté perdiendo 1-0 ante el equipo de Guaireña, Carliles. Sí, señor, así mismo, esperemos que con los cambios Carapeguá mejore mucho, aunque no hay que tampoco tomarlo tanto a pecho, porque este partido es de práctica. Para mí, mi gusto, ¿verdad? Es mejor jugar mal en estas prácticas que en los partidos oficiales.
Y de repente sí, estos son momentos para aprovechar y que no te pasen en partidos oficiales, porque este ya es un amistoso, es cierto, pero es un amistoso oficial. No es un partido de barrio de así para el show, digamos. Pero sí sirve bastante al técnico. Eso sí, le sirve bastante al técnico porque va viendo a sus jugadores quiénes son seguros, quiénes son inseguros, quién es rápido, quién se mueve bien, quién se ahoga. Que difícilmente acontezca, obviamente, porque están preparados. Se viene de una importante pretemporada del equipo carapegüeño, entonces se espera que no haya ese tipo de cosas. Pero sí los jugadores se van conociendo de a poco, van teniendo sus primeros momentos, algunas desatenciones, algunos intentos de conexiones, pero no se están uniendo todavía los cables, como quien dice, y son esos pequeños ajustes que está faltando en el Deportivo, obviamente se entiende, es un plantel totalmente renovado, teniendo en cuenta es que prácticamente Ángelo Cabrera y Milber Aquino son los que estuvieron la temporada pasada, después prácticamente todos nuevos, son distintos jugadores que vinieron de distintos puntos del país y jugadores que estuvieron por la Liga Carapegueña también. Sí, este fue el gol. Salió el arquero, tenía toda la posibilidad, se fue solo, totalmente solo. El delantero que tenía posibilidad de pasarla por encima del arquero, de intentar pasar, zafar de su marca o hacer lo que hizo, ¿verdad? Eso de definir ante la salida del arquero un remate seco por abajo, en donde no ha permitido al arquero llegar a esa pelota, fue lamiendo, pegándose al palo prácticamente, que se introdujo el gol, el único tanto del compromiso para el que Guaireña esté ganando por 1-0 al equipo del Sportivo. Y se preparan modificaciones, se prepara Brian Brite para ingresar, también Leonardo Galeano. Hay uno más, pero no, como no tenemos la planilla, de repente no podemos identificar al jugador, vamos a llamarle X por ahora, Carlina. Sí, señor jugador X, no tenemos la planilla. Me pregunto yo por qué no jugaron con la remera. Si por lo menos no es oficial o alguna remera que tenga numeración, ya que, como vos dijiste, es un amistoso, pero un amistoso oficial ya del campeonato de la Intermedia 2026. Dos equipos que siempre pretenden, dos equipos que ya estuvieron en la primera, tanto Guaireña como Carapeguá, y este año van a estar peleando nuevamente por subir a esa prestigiosa liga del campeonato de la paraguayo de la APF. Muy silencioso la noche acá en Carapeguá, todavía no se ve la gente ahí en el mural. Seguramente más tarde va a estar más gente ahí, compañero. Así es, la noche está en pañales. Yo te puedo decir que el jueves para viernes amanecí por la calle prácticamente y era la medianoche, nos fuimos atropellando allá por San Lorenzo, por un karaoke. Y te digo, este es mucho más que karaoke. Esto ponerle que eso es las 10:30, las 11. Ahora como quien dice es barato todavía, temprano, temprano. Para el que va a salir a madrugar es muy temprano todavía. Ahora se va de visita de repente a hacer lo suyo, a justificarse, a marcar territorio y después ya que se salve quien pueda después de las 11, por ejemplo, ya. Este partido no íbamos a estar viendo tranquilamente si es que eran las 11, las 12, porque la música iba a ser insostenible en estos momentos. Y la gente que tiene posibilidad de estar viendo el partido de Olimpia en su TV y poner al lado también su otro monitor y poner en YouTube y ver el partido, ambos partidos, la tecnología hace posible todo un poco ahora. Está ganando Olimpia 1-0, no sé si terminó ya con ese resultado el primer tiempo también. Y acá justamente 1-0 estaba perdiendo también el Deportivo Carapeguá. De local, falta todavía todo el segundo tiempo para que se juegue nuevamente. Reiteramos el primer partido del equipo B, terminó perdiendo Carabobo 2-1 y este está cayendo 1-0 también, pero falta todavía mucho en este cotejo.
estamos en YouTube como CC Producciones, estamos en el Facebook también en estos momentos. Partido amistoso está por arrancar el segundo tiempo, lo va a mover Jorge Quintana. Carapeguá está perdiendo 1-0. El gol lo convirtió el jugador de Guaireña en el minuto 41, un error en la salida de Aldo Zárate. Se pone en marcha el segundo tiempo, señoras y señores. Por aquí está Jorge Quintana. Quintana la va jugando para Paniagua. Paniagua con la pelota la va jugando por la punta derecha. Intenta y va saliendo por el sector andino. Lateral por el sector izquierdo. Levanta la pelota. Pelota dividida. Tacuara la va peinando. Descarga para atrás. Va dominando el arquero Juan José Flores. Va saliendo el Sportivo Carlile. Sí, señor, empezó ya esta segunda etapa en donde esperemos que Carapeguá lo dé vuelta. Está perdiendo un gol contra 0. Sí, señor, está con el resultado adverso. El equipo carapegueño está perdiendo 1-0 y tendrá que proponer. Vamos a ver a Carapeguá con el resultado en contra. Cómo juega. El primer tiempo jugó bien, no concretó, pero fue muy flojo también. Ahora está obligado a convertir, obligado a ganar. Será el equipo que tendrá que proponer. Guaireña espera aquí. Se viene el envío de Brian Brites. El rebote le va quedando a Paniagua. Ángel con la pelota le queda larga. Ahora sí se acomoda el rebote para quién, para su compañero. No tenemos planilla, por eso hay ciertas dificultades en cuanto al desarrollo de los nombres. De algunos pillamos, de otros no. Algunos no los conocemos todavía. Carapeguá que hoy arrancó con otro arquero en principio. Ahora está Juan José Flores, Juan Barrios, Aldo Zárate, el Tacuara, Nahuel Rodríguez y Ricardo Cardoso, lateral por el sector izquierdo, que se mantienen por ahora. En mitad de cancha, Gustavo Medina, el Colorado, Fernando Vega, Ángel Paniagua, Iván Salcedo, Ángelo Cabrera y Jorge Quintana. Carapeguá, con respecto a este equipo que acaba de mencionar, ya lo retiró a Ángelo Cabrera, ingresó Brian Brites, también se retiró el terreno de juego Iván Salcedo, ingresa a su reemplazo Leonardo Galeano. En mitad de cancha hay uno más que se retiró. A ver, no, es Fernando Vega. El Colo fue el que se retiró, sí. Ya no está tampoco Gustavo Medina. 3 cambios en el Deportivo. Brites, Galeano y el otro. Desconozco quién es. Ahí está Brian Brites. Brites con la pelota la va jugando para Galeano. Galeano con la pelota la va jugando para Paniagua. Paniagua intercepta por este sector y va sacando Portillo. Portillo para el equipo de Guaireña. Atención, le queda larga. Se cruza por este sector. El jugador del Deportivo que acaba el ingresor Juan Barrios. Barrios en lateral por el sector derecho para Brian. Perdió Quintana. Corre. Hay un jugador caído. El fútbol está interrumpido. Sigue ganando Guaireña 1-0. Sí, señor. Pareciera ser que Carapeguá quiere mejorar en esta segunda etapa. Ya tuvo una ocasión. Veremos qué pasa en esta segunda etapa, digo bien. Sí, señor, estamos en Facebook en estos momentos en Acción Deportiva, CC Producciones también. A través de las redes sociales estamos activos en estos momentos. Está cayendo Carapeguá 1-0. El gol en la primera etapa de minuto 41 y 1-0 gana Guaireña. La pelota del equipo guaireño, la pelota arriba. Ricardo Cardoso que la va sacando a medias. Corre por aquel sector Vázquez. Vázquez para el equipo de Guaireña. Intenta por aquel sector Galeano. Aparece en la marca. La pelota que va dominando el equipo de Guaireña. La pelota por el costado. Va a salir Balbuena para aquel sector. Sí, señor, cuando llegamos al minuto 3 de esta segunda etapa, partido amistoso entre Sportivo Carapeguá y Guaireña, afinando detalles para lo que va a ser el campeonato de la división intermedia 2026. Sí, señor, va saliendo el arquero Machuca para el equipo de Guaireña que va saliendo. Recordamos, Olimpia está ganando desde el minuto 22 del primer tiempo, ahora está en el entretiempo con gol de Eduardo del Mas, está ganando a Guaraní. Después de ese compromiso están jugando Cerro Porteño, Libertad, Cerro Porteño por la primera fecha, segunda ronda del torneo Apertura, torneo Apertura de la República del Paraguay, señoras y señores. Copa de primera fecha, número 12. Lo está ganando por ahora Olimpia. Aquí avanza Brian Brites. Brites con la pelota avanza por el medio. Se cruza Barrios, lateral por la punta derecha. Ahí está Barrios, el pase de Brian Brites. Barrios con la pelota, mete el centro. Lindo pero largo. El segundo palo va corriendo Balbuena por aquel sector. Va corriendo, se esfuerza. Vamos a ver qué hace en este sector el delantero extremo Leonardo Galeano. Galeano, atención, la pelota arriba, intenta Barrios, el lateral, Barrios, el rebote para quién, para Brites, intenta, va sacando como puede, sale el arquero, le quedó a medias, atención, reclama falta, sí, hubo infracción, será pelota parada, salida será para Guaireña. Sí, señor, está intentando por todos los medios el Deportivo Carapeguá empatar este cotejo. Segunda llegada de peligro en estos primeros minutos de la segunda etapa.
Así es, el segundo tiempo estuvimos haciendo por YouTube, ahora estamos por Facebook también. Carapeguá, reiteramos, está perdiendo por la mínima diferencia, un error de Aldo Zárate que lo cometió, obviamente. Y ahí vamos saludando a los amigos y las amigas que se van conectando con nosotros. Néstor Fernández consulta y nos dice: ¿qué tal, amigos? Y todo bien, todo bien. El resultado no es bueno. Ayer fue la presentación de la camiseta, no está en venta por ningún lado. En el local de Temple después de Semana Santa, cuando quería la remera, no la encontré. Dijeron por ahí que se vendería en el estadio, no está en venta en el estadio. Hay que ver a dónde recurrir para conseguir la remera, porque después de Semana Santa recién van a estar poniendo en venta en el local de Temple Sport, que es el sponsor del Sportivo Carapeguá, que está cayendo ahora por 1-0 el gol a los 41 minutos del primer tiempo. Ahora estamos sobre cuánto, Carlil, en este segundo tiempo. Minuto 5, cuando vemos una falta fuerte ante el jugador de Guairaña, es que se está jugando lugares de la titularidad de ambos equipos, por eso están jugando en algunas ocasiones muy fuerte. Quieren también ganar su puesto estos jugadores compañeros. Así es, y van pasando los minutos, señoras y señores, va saliendo el Sportivo Carapeguá. Está cayendo 1-0 Jorge Quintana, que intenta, va recuperando por este sector. Portillo va saliendo para el equipo de Guaireña, que está ganando por 1-0. Recordamos, en los 41 minutos del primer tiempo, el único tanto. Por aquí avanza Valbuena, la va jugando para Andino. Andino con la pelota, aparece Fernando Vega, la marca se cruza por ese sector. Juan Barrios, la pelota para el costado, será reposición manual. Ese lateral será para Guaireña. Es Guaireña que está nuevamente teniendo la posesión de los balones. Por el momento está intentando manejar los tiempos Carapeguá, pero también tiene lo suyo el Guaireña. Así es, aquí en posición adelantada lo pillaron a Salcedo en el equipo de Guaireña, que ya realizó, no realizó todavía cambios. Carapeguá sí, 3 modificaciones, ya se retiraron Ángelo Cabrera, retiró Gustavo Medina e Iván Salcedo. Ingresaron 3, pero tengo el nombre de solamente 2. Brian Brites y el otro es Leonardo Galeano. Hay un mediocampista más también, pero no conozco su nombre para nada, evidentemente, porque no hay planilla. Es un plantel totalmente renovado. Tanto de Guaireña, no sé si es renovado o no, pero de Carapeguá sí. Prácticamente teniendo en cuenta el año pasado del equipo, ahora ninguno jugó el año pasado en el Sportivo la temporada pasada. De ninguno de los presentes, toditos son nuevos. Los centrales, los arqueros, los laterales, los volantes, todos, pero todos, absolutamente todos. Hace rato estaba Ángelo Cabrera, que sí fue uno de los pocos que estuvo el año pasado. También sí está evidentemente Milber Aquino, pero está como suplente, no está jugando todavía Milber, pero sí estuvo el año pasado. Después totalmente nuevo. Este es Aldo Zárate, por ejemplo. Este es Fernando Vega. Vega, que va a jugarla para el lateral, para el sector izquierdo, cuidado. Este es el que no lo conozco. Físicamente no lo ubico para nada. Quizás sí tenga el nombre, sí, pero ahora por algunos, por su físico, por algunos amistosos que ya he visto, ya los conozco. Este, por ejemplo, es Nahuel Rodríguez, zaguero central, la va jugando para Fernando Vega. Sí, Carlile. Algunos jugadores que sí estuvieron ya, en el caso de Ever Gaona, que jugó en el primer partido de equipo B, o en Jara también, que ya supo disputar algunos minutos en la reserva el año pasado, y el jugador que ya salió, Ángelo Cabrera, son los jugadores que limitaron ya en Carapeguá, después totalmente renovados. Sí, otro que ya estuvo en su momento también fue Iván Salcedo, que recién fue reemplazado. Iván Salcedo, que el año pasado me parece que no estuvo. Me parece nomás que no, pero sí, en temporadas anteriores sí ya estuvo Iván Salcedo, que retornó, estuvo jugando por la Liga Carapegüeña. Así que aquí avanza, intentaba Galeano, recuperando Jorge Mendoza. Mendoza con la pelota trabajando para Guaireña. Mira qué rápido es aquí el lateral. Va corriendo, se proyecta Valbuena, pierde la pelota, va recuperando para aquel sector. El jugador del Sportivo rápidamente juega el lateral por el sector izquierdo. Ricardo Cardoso con la pelota trabajando para Nahuel Rodríguez, para Fernando Vega, Vega para Ángel. La va teniendo Paniagua, gira sobre una baldosa y va cambiando para Juan Barrios. Lateral para el sector derecho del Sportivo. Está Brian Brites, bien abierto para el sector derecho. El pase de Juan Barrios para el Tacuara. La va teniendo Aldo Zárate. Zárate para Fernando Vega. Vega y la pelota para quién, para Nahuel Rodríguez, zaguero central que cruza a mitad de cancha y avanza abierto por el sector izquierdo. Aparece Galeano, Leonardo Galeano encara, se mete para el medio, el pase para quién, para su compañero, busca el remate, el tensión, el rebote. Brian Brites le va quedando, le pegó justo el jugador
de quien no conozco su nombre, pero probó, se acomodó con la pierna derecha, le pega con la zurda, le pega con la derecha, eso sí pude captar, y este es el lateral que le va a pegar, es tiro de esquina. Brian Brites es zurdo, solamente zurdo, por eso lo identifico. Ahí está Ángel Paniagua con la pelota para Fernando, intenta por aquel sector Leonardo Galeano con la pelota para Jorge Quintana, Quintana la baja, gol. ¡Gol! Gol del Sportivo. Aparece Jorge Quintana, el goleador de la Liga Carapehueña de Fútbol, que se hace sentir. Es la primera clara que tiene Jorge Quintana. La manda a guardar, la manda para adentro, señoras y señores. El zurdo centro atacante lo convierte el gol a los cuantos. A los 10 minutos de esta segunda etapa. Y bien dijimos que Carapeguá entró con otra mentalidad. Estos primeros minutos intentó ya varias ocasiones. Para mí, en la tercera ocasión que llega a Carapeguá con ocasión de gol, esta vez ya no desaprovecha. Una jugada que empieza con una pelota parada, le queda al jugador. Este remata de zurda, imposible para el arquero de Guaireña, y empata el Deportivo Carapeguá. Sí, señor, está 1-1 el partido en estos momentos. A los 41 del primer tiempo había convertido el jugador de Guaireña, estaba 1-0 en ventaja. Aquí Carapeguá hizo 2-3 modificaciones y le está funcionando el cambio para que va saliendo Cardoso. Cardoso intenta rebote, le va pegando en Nahuel Rodríguez. Intenta Jorge Mendoza. Mendoza con la pelota, la va jugando para Arce. Arce con la pelota, la aguanta, la esconde. Fernando Vega que presiona también. Juan Barrios, el lateral. No, para mí no fue infracción, pero el árbitro estaba cerca. Es el entendido. Es el jurado que prepara 3 modificaciones el equipo de Guaireña. 1-1 está el compromiso. Jorge Quintana, el autor del gol del empate a los 10 del segundo tiempo. Cuando vemos la repe, la baja el jugador de zurda, y muy bien la jugada del jugador carapehueño para definir y pone así el empate de este encuentro. Sí, señor, pelota parada. Juan José Flores bajo los 3 palos. El primer tiempo lo jugó otro arquero que también desconozco su identidad, pero poco a poco lo vamos a ir conociendo. Ya notamos que el lateral derecho titular va a ser el Juan Barrios. Los zagueros centrales Aldo Zárate, Nahuel Rodríguez, el lateral para el sector izquierdo Ricardo Cardoso. Estos son los jugadores base ya. Estos son los que van a arrancar. Así es que no acontece algo ahí por el camino, se nos lesiona o alguna cosa, son los que van a arrancar. En mitad de cancha sí me parece que hay todavía ciertas dudas. Hace rato, ¿sí? Para mí el jugador conocido que entra en Guairá, delantero de Tagiloma, me parece que es, no me acuerdo el nombre, que estaba limitando el 13 de junio. El año pasado estuve para Carapeguá también, como número 9. Jefferson. Jefferson, me parece que es Jefferson que entró ahora. No sé, él está en San Lorenzo, podría ser Jefferson, pero pasa que no tenemos planilla, entonces esa es la dificultad. Es muy, por eso no quiero decir, me pareció que entró Jefferson, a lo mejor me equivoco también. Y es una incógnita, estamos así como en los amistosos para equivocarnos nosotros, así como los jugadores también, pero ya cuando sea oficial todo va a ser todo más fácil. Vamos a ver, aquí intenta Jorge Mendoza el rebote que va pegando en Brian Brites, el rebote recupera recién ingresado, la pelota para quién, para Salcedo que la va bajando para Vázquez. Sí, señor, y muy parecido a Jefferson Torales realmente. Vamos a ver ahí con la definición, capaz cuando toque la pelota por el movimiento quizás sea el mismo, me parece, pero no me parece también. De lejos es difícil, estábamos cerca, obviamente, pero ¿será que es Jefferson Torales Portillo? ¿La molde o yo valendo eso de Carlila? Por eso al ingresarlo yo dije, ese será Jefferson, dije, pero no tenemos la numeración, no tenemos la planilla, solamente estamos teniendo así extraoficialmente los nombres de algunos jugadores, por eso no podemos identificarlos bien. Y vamos a ver, por cómo corre me parece que no es Jefferson Torales. Y puede tener igual. ¿Qué me va a querer decir? Dice el chaval. No, que voy a decirlo y me hago responsable. Es Jefferson Torales es un jugador más de área, un poco más lento, es pesado, es grande. Este tiene casi la misma estatura, pero es muy rápido. Me parece que es más joven, más que nada eso.
Atención, por aquí avanza el Deportivo Carapeguá abriendo por la punta zurda. 1-1 está el compromiso. Jorge Quintana, el autor del gol del empate. El 1-1 a los 10 minutos del primer tiempo. Atención, avanza Leonardo Galeano. Galeano para Quintana. Intenta la conexión, le quedó atrás. Va saliendo el equipo de Guaireño. O si es Jefferson Torales, está mejor físicamente, porque como corrió, me parece que era otro jugador. Atención, va corriendo por aquel sector, por la punta derecha. Corre el equipo de Guaireña, mete el centro. Atención, ¿ese es Jefferson o no? Para mí que no. Sea o no, casi metió el segundo para Guaireña, se salvó el Deportivo Carapeguá. Muy bien. Vamos a ver, pelota parada, tiro de esquina, la sacó Nahuel Rodríguez en aquel sector cuando Juan José Flores ya estaba apeligándose su portería. Señoras y señores, pelota parada, tiro de esquina a los 41 minutos del primer tiempo. Lo había convertido un error en la salida del Sportivo Carapeguá, se equivocó el tacuara Aldo Zárate y aprovechó el delantero de Guaireña para convertir el primero del partido de manera solitaria en los 41 minutos de este segundo tiempo. Carapeguá arrancó hoy con otro arquero en portería: Juan Barrios, Aldo Zárate, Nahuel Rodríguez, Ricardo Cardoso, Gustavo Medina, el Colo, Fernando Vega, Ángel Paniagua, Iván Salcedo, Ángelo Cabrera y Jorge Quintana. Ya de este onceno titular fueron reemplazados el Colo, Gustavo Medina, también fue reemplazado Iván Salcedo y Ángelo Cabrera. Ahora ya están Brian Brites, está Leonardo Galeano y otro más que desconozco su nombre. Atención, por aquí se ve en el envío, el cabezazo se va perdiendo por línea de fondo, se va a salir desde el fondo el potro carapegüeño. Intentó jugar rápido, pero hay un jugador caído, intentó buscarle contra el JJ Flores. La pelota que se paraliza momentáneamente, será atendido uno de los jugadores de botines naranja. Para mí que es Fernando Vega, el volante. El número no dijo porque nadie tiene número hasta el momento. Sí, señor. Cuando llegamos al minuto 16 de esta segunda etapa, el partido se tornó muy lento, mucha falta ya en esta segunda etapa. Yo creo que al ser amistoso, por un lado sí debe haber falta porque, como bien dije, en algún momento algunos jugadores se están jugando su posición de titularidad y están entrando fuerte. Por otro lado, tampoco me parecía yo que se tiene que entrar tan vehementemente porque es un amistoso nada más y por ahí se lesionan, ni aunque ganen la titularidad pues van a poder jugar. Sí, eso es así. Ahí está Rubén Brites, por ejemplo, saluda desde Argentina, dice que está siguiendo la cobertura. Saludos para Piquito, que hoy está ausente, está con el cumpleaños de la mamá, que cumple 90 y no sé cuántos años. Saludos para todos los integrantes de Acción Deportiva. Le falta mucho, Carapeguá, dice, no tiene idea de juego. Y sí, pero como decíamos, es un plantel que el año pasado ninguno estuvo, de los que están ahora en terreno, en la cancha, ninguno jugó en toda la temporada pasada. Es un equipo totalmente renovado. Sí, está el técnico el Choco Velar con sus asistentes de vuelta, así como había arrancado la temporada pasada, pero los que ahora están en cancha, tanto del arquero hasta el último delantero, ninguno ha jugado juntos todavía, ni siquiera coincidieron en algún club. Es la primera vez que están jugando todos juntos. Cuando vemos en la repe el gol anotado por Carabobo para el empate, golazo realmente, a pesar de que sí estoy de acuerdo con el que estaba comentando, no está jugando bien Carapeguá, pero como también dijo el compañero, se están conociendo recién, son jugadores que totalmente nuevos del plantel y veremos que mejoren en los siguientes encuentros. Sí, y estaba para ingresar el Colo Gustavo Medina, pero se recupera Fernando Vega. No quiere ceder terreno porque está peleando por su puesto, Carlila. Sí, eso es lo que estaba mencionando varias veces. Se están jugando también su puesto varios de estos jugadores y tienen que mostrarse en nuestro partido. Para ellos es un partido entre comillas oficiales luego para ellos porque están jugando su posición. Sí, por aquí hubo infracción en zona ofensiva. Y bueno, podemos decir que no es ninguna excusa, obviamente. Acá no está en el reglamento que si tu equipo es bueno, que puede jugar mal, no hay eso. Sí hay el reglamento importante en esta intermedia. Aquí avanza Brian Brites cometiendo infracción.
y hay que ir viendo a estos jugadores. Ellos se están conociendo, se están viendo, obviamente, partidos, entrenamientos, como quien dice, la parte física están saliendo de esa parte pesada y es otro ritmo, porque también aquí los de Guaireña, si bien es cierto, es un equipo necesitado, más allá de eso, están jugándose la titularidad para la temporada, que obviamente los que juegan de titulares, los que ganan partidos, tienen un premio, como quien dice, entonces todos buscando la titularidad. Eso es bueno, me parece, que haya competitividad dentro del terreno, que ningún jugador, un jugador sabe que no tiene reemplazante, entonces no aprieta, y acá sabe que le van a estar soplando la nuca continuamente los suplentes a los titulares. Hoy por hoy hay un equipo base, pero nadie le asegura a estos que de repente van a estar presentes en el arranque de la temporada, que toda la temporada van a ser titulares. Esto va a ser, como que dice, un partido amistoso ahora. Esos errores que cometió Aldo Zárate, por ejemplo, venía entrenando bien, pero eso lo puede de repente hacer perder esa titularidad. Y en los partidos, por sobre todo, se sienten más allá de que este es amistoso, el técnico lo está viendo, pero lo ve firme seguramente Aldo Zárate, por eso lo mantiene varios partidos en los amistosos de titular. Por aquí va corriendo Leonardo Galeano, la pelota sigue dentro del terreno, la va teniendo Leonardo, la va jugando para Ricardo, la va teniendo Ricardo Cardoso, lateral por el sector izquierdo para Ángel Paniagua y la pelota para su compañero, atención, lo tumban de atrás, Jorge Mendoza recupera y va saliendo, pisa la pelota abriendo por la punta derecha, atención, aparece Nahuel Rodríguez en la marca, Juan José Flores, el arquero dominando la pelota, está cerca el Tacuara, está Aldo Zárate y la pelota lo pide Brian Brites, descarga para Fernando Vega, Paniagua, son los del medio, los volantes de marca, también estaría alternando por aquel sector, quien recién fue sustituido, casi ingresó de nuevo, estamos hablando de Gustavo Medina, el Colo, atención por aquí, la pelota para Juan Barrios con la pelota trabajando para Jorge Quintana para Barrios, otra vez la conexión, lo tumban por aquel sector, es infracción, sí, qué coraje ahí, estoy añadiendo la pata, bueno, atención, por aquí está Leonardo Galeano, se proyecta a su espalda, Ricardo Cardoso no llegó a la pelota, el fútbol se interrumpe, está caído Juan Barrios, qué coraje, decían. Desde aquí, desde la parte alta de preferencia, se escuchó ese patadón. Como sonó, Carlile, Ariel. Sí, sonó fuerte el patadón. Se está entrando muy fuerte ya. A medida que avanza este partido, se está jugando muy fuerte. Decime, compañero, vos que sabes más que yo, a los jugadores. ¿Cuántos jugadores carapegueños puros tenemos o no hay luego? Y entre los titulares nos encontramos a Owen Jara, por ejemplo. Ahora obviamente no está jugando, pero jugó el partido en categoría, vamos a llamarle equipo B. Owen Jara. En estos titulares, ninguno. Pero sí, por ejemplo, está Lucas del Valle, que jugó también el otro partido. Lucas del Valle, estaba Jesús Manuel Ojeda, que obviamente son la mayoría juveniles. Después, en el medio, me parece que no hay ningún carapegueño ni de suplente. Y delantero, me parece que tampoco. O pasa que nosotros no tenemos la información oficial de cuál es el plantel actual del Sportivo Carapaz. No tenemos, entonces es difícil. Pero vamos a buscar la información y vamos a acceder quiénes son, de dónde están viniendo. Toda esa información vamos a buscarla para dar a conocer, porque ni siquiera de Paraguarí tenemos información también que va a jugar su partido el primero acá. Va a jugar su partido también. Tampoco tenemos el listado oficial. No hay información por ahora de quiénes son los integrantes del plantel principal del Sportivo, quiénes concentran, quiénes están jugando, nada. Pero en base a los conocimientos, los partidos que hicimos, de repente tenemos acceso a esa información. Sin numeración por su movimiento, por la posición, de repente pillamos quiénes son los jugadores, pero sinceramente no hay planilla oficial ni de quiénes son integrantes del plantel principal. Sí hay información de quienes componen el cuerpo técnico, por ejemplo, sí. Ahí se prepara Hugo Alberto González para ingresar. Seguramente se va a retirar Quintana, me parece que se va a retirar Jorge. Ahí se prepara, ahí está Hugo. Aquí va corriendo Brian Brites en la pelota por el costado. ¿Habrá cambio? ¿Habrá modificación? Sí. Va a ingresar Hugo Alberto González y sale
Tiene que ser Jorge Quintana, si es posición por posición. Y sí, ahí se retira el autor del gol, Jorge Quintana, goleador del 24 de septiembre. Mercedista ingresa el goleador de Cerro Porteño. Vamos, finalistas prácticamente. Ahí está Hugo Alberto González. La va teniendo Paniagua. Paniagua y la pelota. ¿Para quién? Para justo ese jugador, no conozco su nombre. Estaba en posición adelantada Leonardo Galeano. Y es difícil así trabajar, Carlile, cuando no tenés planilla. De Hugo Alberto lo vimos varios partidos, por eso pillamos, ¿no? De Quintana también. Pero no hay numeración, absolutamente ninguna información, ni siquiera de quiénes son los integrantes del plantel, que serán 25, 26, 30 jugadores fácilmente, Carlile. Y prácticamente nuestro trabajo hoy es hacerles llegar algunas imágenes de lo que es la actualidad del Deportivo Carapeguá, ya que cuando sea el partido oficial no vamos luego a poder transmitir estos partidos. Sí podemos transmitir modo radio, pero lo que es video, no, imágenes no vamos a poder. Y eso es todo lo que podemos hacer mientras, compañero. Y sí, y prácticamente ya después de través de la televisión van a ir conociendo a los jugadores del Sportivo, que sí, por a través de Tigo Sport se van a transmitir de manera exclusiva todos los partidos. Pero este es un panorama, digamos, de lo que tenemos. Juan José Flores en portería, lateral derecho, Juan Barrios, zagueros centrales, Aldo Zárate, Nahuel Rodríguez, y lateral por el sector izquierdo, Ricardo Cardoso. En mitad de cancha estaría entrenando Gustavo Medina, Brian Brites, Fernando Vega, Ángel Paniagua, Iván Salcedo, también Leonardo Galeano. En zona ofensiva, Ángelo Cabrera, que está jugando también. Nos encontramos también con Jorge Quintana, que acaba de ser reemplazado por Hugo Alberto González, que está dentro del terreno. Eso indica que, así como están las cosas, arrancaría titular Jorge Quintana y el hombre alternativo sería Hugo Alberto González en el Sportivo, en el centro del ataque. Por aquí va saliendo el Tacuara. La va jugando para Barrios. Barrios con la pelota, la va jugando para Brian Brites. Brites con la pelota, pierde la pelota con un forcejeo. Atención, deja uno, deja dos. Avanza el jugador que dice ser Jefferson Torales. No es Jefferson, pero sí le parece, hay que confirmar. Pero me parece que no es. Físicamente se asemejan mucho por el físico, por sobre todas las cosas. En cuanto a la técnica, de repente hay que ir viéndolo cada vez que toca la pelota para ver si realmente es o no. Pero me parecería que no, Carly. Pero es indiscutible que se le parece. Sí. Es muy parecido. Es muy parecido. Sí, señor, por aquí va saliendo Nahuel Rodríguez. Rodríguez para Fernando Vega. Vega y la pelota para el Deportivo. 1-1 está el compromiso. El gol de Guaireña llegó primero a los 41 minutos del primer tiempo. A los 10 minutos el gol del Deportivo. Jorge Quintana, el autor del gol. Ahora vamos a ver a cuántos minutos vamos llegando. Por aquí avanza el Deportivo Guaireña, que se defiende. Guaireña Fútbol Club. La va jugando para su compañero. Atención, la va teniendo en esta ocasión Arce que la va jugando para González para Benítez va saliendo el arquero, ahora la va teniendo Gaona, va saliendo para el equipo de Guaireña, la pelota arriba, la va jugando para González para Benítez, infracción sobre Benítez, en la infracción fue Ángel Paniagua. Se prepara otra vez el Colo, Gustavo Medina para ingresar. ¿Quién va a salir? Fernando Vega tiene que ser, que no quiso salir, lo va a cuidar seguramente el técnico, ¿o quién? Tampoco hay cartel. Sí, va a salir Fernando Vega. Está un poco golpeado. No quiere ver más al Colo Gustavo Medina, que jugó ya el primer tiempo de titular. Está un poco tocado para cuidarlo un poco en aquel sector. Aparece reemplazado entonces. Aparece retirándose Fernando Vega. Y está dentro del onceno otra vez Gustavo Medina, el Colo, Carlile. Sí, cuando llegamos a los 28 minutos de esta segunda etapa, generalmente en los partidos de práctica amistosos, en estos últimos 15 minutos se suelen cambiar la mayoría de los jugadores. En este caso no vimos tantos cambios en este amistoso. Y poco, ¿no? Porque ya prácticamente está considerando el técnico como un partido oficial, porque se permiten hasta 5 cambios. Ahora hizo 4 cambios, utilizó ya 2 ventanas prácticamente. Aquí avanza, ese es Mereles. Por ahora escuché que Hugo Alberto González dice que es Mereles, es Derlis Mereles, entonces de los botines amarillos. Atención, por aquí avanza Guaireña, busca el remate atento, está Juan José Flores, la pelota se va perdiendo por línea de fondo. Ahora sí tenemos entonces, es Derlis Mereles que juega
prácticamente de media punta, de enganche. Brian Brites está por el sector derecho, por el sector izquierdo aparece Leonardo Galeano, que ingresó recién, hace rato estaba Ángelo, estaba Iván Salcedo. Por ahí está la base del Sportivo. Yo creo que en defensa no se mueve nadie. Ahora en el medio, de repente, me parece que a Paniagua nadie lo mueve. Vega va a estar peleando posición con quien ingresó el Colo, que juega bastante bien. Ahí está. Gustavo Medina, que la va jugando para Brian Brites, se proyecta Barrios, el pase para quien engancha, se mete al medio, va teniendo Brites para Medina, se equivoca Medina, se apresuró, recuperando el equipo de Guaireña, está 1-1 el compromiso, minuto 30 minutos, quedan 15 minutos para el final del partido, se van a jugar 45-45 este partido. ¿Y cómo está el partido de Olimpia con Guaraní? Lo ganaba Olimpia, convirtió 1, se le anuló la jugada, seguía ganando 1-0. Un poco más tarde juega también el equipo de Cerro Porteño ante Libertad. Vamos a mirar cómo va todo. Minuto 67, Olimpia sigue ganando 1-0 a Guaraní. El gol a los 22, Eduardo Desmas fue el autor del gol. Se mantiene con ese resultado. Minuto 67 y Cerro Porteño juega a las 20:30, así como están las cosas. A ver. El técnico de Cerro me parece que da Chucarro momentáneamente interino. Y lo están viendo seguro que es un técnico argentino para que sea el titular que va a debutar en estos próximos días y en la Libertadores también. Ya por costumbre, por estadística, como quien dice, uno sabe que Cerro va a traer un técnico extranjero, sí o sí. Y este técnico que salió recién estaba canchereando, estaba diciendo que su equipo daba para mucho y al final lo destituyeron. Y muchos dijeron que le hicieron las camas contra Rubiño, o sea que ya no lo venían aguantando, seguramente muy exigente o no sé. Pero pues no sé si cama, bro. Desde que empezó el torneo prácticamente le hicieron la cama porque no hay coila la equipo. Absolutamente no juega a nada hasta ahora y van a cambiar de jugadores. Van a cambiar de técnico, pero los jugadores siguen siendo los mismos. Y así están las cosas, señoras y señores. Está 0-0, minuto 30. Momento de pausa. En Guaraní, no sé si ya se hizo oficial, pero estaban hablando de Leandro Romagnoli para que sea técnico de Guaraní. Ya salió Bernay, eso estoy seguro. No sé si ya fue presentado o lo estaban viendo, lo estaban consultando por el Pipi Romagnoli para director técnico de Guaraní. De Cerro sé que se está buscando, que en esta semana ya estarían buscando, o sea que ya están buscando, obviamente, según el vicepresidente de Cerro Porteño, ya desde hace rato vienen buscando, me parece que no estaban encontrando, por eso no estaban concretando nada. Te decía, no te señalaba nomás por el jugador delantero de Guaireña otra vez. Sí, seguramente el técnico de Cerro Porteño va a ser un argentino, muy buscado los técnicos argentinos hoy por hoy. No le tiene confianza, por ejemplo, a un Chito Ayala que la vez pasada vi que estabas haciendo un reportaje, una foto nomás con él. Y las dos cosas, fotos, estamos en el sorteo de la Sudamericana, ahí nos encontramos con varios jugadores, con el Colorado, Gamarra, muchos. Del nivel local, nivel internacional también. Jugadores como Palermo, exjugadores, Riquelme, Diego Godín, el uruguayo, René Higuita, muchas figuras internacionales que estuvieron presentes. Lucas Barrios que hablamos, tuvimos un cruce con él, me dijo que la mamá es carapehueña y en cualquier momento nos vemos por Carapeguá, decía Lucas Barrios. No sé si quiere venir de visita a su mamá o él ya fue técnico también del Sportivo Luqueño. Por ahí hay conexiones y de repente viene, no sé, pero así dijo, en cualquier momento nos vemos por Carapeguá. La Pantera Lucas Barrios, que estuvo presente en el sorteo Patricio Ramírez, nos cruzamos con él, también con el presidente Remigio Ramírez, que estuvo presente, y también Cabito Ibarra, que estuvo también en el sorteo de la Copa Sudamericana y Copa
el Libertadores. Aquí va saliendo Carapeguá con Juan José Flores, la va bajando para Mereles, Mereles con la pelota, la bajando para Medina, el Colo la bajando para Ángel Paniagua, Paniagua con la pelota, la bajando para Cáceres. Atención, intentaba por aquel sector Ricardo Cardoso, no llegó a la pelota, va corriendo por detrás de su adversario. Atención, se cruza, Nahuel Rodríguez va sacando el Tacuara, va sacando la pelota arriba de Aldo Zárate, Zárate y la pelota para quien encara Leonardo Galeano, Galeano de izquierda para derecha para Brian Brites, Brites con la pelota, domina el zurdo, avanza por la punta derecha, encara Brites, mete el centro para Hugo Alberto, pasó cerca, lindo centro de Brian Brites, Carliles. Y después de varios minutos llegó nuevamente Carapeguá por una jugada que empieza por el sector derecho, la cruza el jugador y no llegan a conectar ninguno de los delanteros que estaban proyectándose. Sí, señor, salida desde el fondo para el equipo de Guaireña. 1-1 está el compromiso, el gol para Guaireña, el visitante a los 41 minutos del primer tiempo, el empate a los 10 del segundo tiempo. Jorge Quintana, el autor del gol. Para que la va teniendo Ángel, la tiene Paniagua, Paniagua para el Colo, la va teniendo Gustavo Medina, Medina para quien, para Juan Barrios, la pelota por el costado, no llegó Brites, es lateral, será reposición manual, corresponde al equipo de Guaireña que va saliendo del fondo, va saliendo para Sajuk con la pelota, la va jugando para quien, para Andino con la pelota, la juega para el medio, para el jugador recién ingresado en Guaireña, encara, busca la presencia de su compañero, se equivoca, no llegó a la pelota para el costado, es lateral, será para el equipo del Deportivo, juega con la camiseta alternativa sin numeración hasta el momento. Me imagino que todavía nadie conoce el número que va a estar utilizando. No hay planilla, no hay plantel, no hay mucha información por ahora, pero como partido amistoso le estamos casi adivinando algunos nombres de los jugadores. Aquí se le escapa la pelota a Leonardo Galeano, la pelota por el costado es lateral, corresponde a Guaireña y la pelota para el medio, la va teniendo prácticamente el único conocido que tenemos, Jorge Mendoza, el capitán de Guaireña. La va teniendo el zaguero central, va jugando Portillo y la pelota para el medio, para su compañero. Atención, qué linda jugada, zafa de la marca de Medina, también de Paniagua, avanza por el sector izquierdo del equipo de Guaireña, 1-1 el centro, la pelota arriba, JJ Flores, seguro, atento, la desvía, será córner, tiro de esquina, será para Guaireña. El equipo de Guaireña que también lo quiere ganar, llega nuevamente una jugada que empieza por el sector izquierdo, centro al segundo palo, que le llegan a conectar y él estaba atento el arquero de Carapeguá para sacarle al córner. Así es, y van pasando los minutos, señoras y señores, por la fecha 12 del torneo Apertura. Hoy están jugando Guaraní y Olimpia, está ganando Olimpia 1-0 con gol de Del Mas. A las 20:30 hoy Libertad ante Cerro Porteño, mañana a las 18:30 San Lorenzo ante Nacional, Luqueño ante 2 de Mayo a las 20:30. Después tenemos el lunes dos partidos también, Trinidense ante Recoleta, que participará en la Copa Sudamericana. Rubio Ñu jugará ante Emiliano, va saliendo rápidamente Juan José Flores con la pelota, la va jugando para adelante, la va jugando para su compañero, la va teniendo Leonardo Galeano, ¿para quién? Para Ricardo Cardoso, la va dejando para Nahuel Rodríguez, la pelota del centro para la derecha, la va teniendo Juan Barrios, lateral por el sector derecho, probablemente está utilizando la número 2, a no ser que use la 13 o algún número que para él considere importante o de cábala. Vamos a ver Ángel Paniagua, me parece que usará la número 8. Ahí está Brian Brites, quien considero usará la 10 en el equipo del Deportivo. Está Brian Brites con la pelota. Ya no está Tuna, ya no están muchos jugadores que jugaron en la temporada pasada. Totalmente renovado. Ahí está Hugo Alberto González, goleador de Cerro Porteño, el Ciclón de Potrero. Está Brian Brites la va jugando para Gustavo Medina, la tiene el Colo para Hugo Alberto. Intenta, pero pusieron el cuerpo, lo interceptaron. Va dominando Guaireña, va saliendo desde el fondo. ¿No te parece que Ángelo también puede portar el número 10? Él usaba el 7 y me parece, he visto la foto del Sportivo en la presentación, la remera, y él tenía la 7. No creo que sea coincidencia. En la temporada pasada usó la 7, me parece que volverá a utilizar la número 7. Sí, y hoy tampoco hizo mucho para merecer la 10. Salió ya terminó la primera etapa. Sí, ¿qué pasó en los partidos Olimpia? Pacheco todavía no hay solución. Vamos a repetir la información más temprano, pero estábamos, atención que aquí me confirma la información, Jimmy Germán Parris, sí es Jefferson Torales, dice Carlile. Sí, yo estaba diciendo cuando entró a su zancada, me parecía luego que era él. Ahora vemos otra vez ahí. Vamos a acercar, si es que podemos.
ahí. A ver si opina más la gente si es o no Jefferson, ya que nosotros no tenemos la planilla oficial de ninguno de los equipos hoy en día. Sí, pero está muy rápido, físicamente lo veo mejor entonces a Jefferson por cómo corría. O sea, yo lo tenía en el concepto de un poco más de área, ahora sale bastante del área. Pero yo confío en Jimmy Germán Parris de que sabe que tiene la información, porque así que también como Matías Parris, por ejemplo, también sabemos que se fue al 12 de junio, está con el Tuna Jiménez por allá, y él estaba muy de cerca también con Jefferson Torales en San Lorenzo, que ambos eran parte de San Lorenzo. Y entonces está confirmado, es Jefferson Torales Portillo, el centro atacante que ingresó ya en este segundo tiempo, Carlile. Me parece desacertada lo de Carapeguá, en este caso los encargados de traer jugadores, eso porque Jefferson es un buen jugador y aparte es carapegueño puro, carapegueño de Tagiloma, oriundo de Tagiloma. Y sí, y algo pasó. Carapeguá capaz ya contrató, ya lo tuvo a Jorge Quintana, que fue el goleador, Hugo Alberto González, que también fue uno de los goleadores del torneo. No me parece malo ahora de que lo iban a liberar a Jefferson Torales, sí, uno de repente podría ser un poco impredecible. Entonces ellos aseguraron con estos jugadores y hay que ver hasta cuándo de repente se estaría teniendo el libro de pases está abierto. Por ahí, quién sabe, por ahí vuelve Jefferson Torres, que me imagino ya firmar un contrato, algún precontrato. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no tenerlo de vuelta? Está en Guareña, ahora vimos, y está Jefferson Torres. Atención para que avanza Leonardo Galeano, busca el remate, pasa cerca. El palo de izquierdo del arquero se desvió. Sí, será córner, será tiro de esquina, señoras y señores. Corner que corresponde al equipo carapegüeño. Brian Brites para pegarle desde el último rincón del campo de juego. Se acerca el Colo. Atención, Gustavo Medina. Medina, el Colo levanta la mirada, mete el centro. El segundo palo, Tacuara intenta. Le saca de las piernas prácticamente al lateral izquierdo. Ricardo Cardoso, que tiene el viento en contra. Corre rápido para aquel sector. El delantero de Guaireña, atención, la va teniendo por este sector, el equipo de Guaireña avanza, mueve la pelota, poco a poco retrocede, Carapeguá, avanza Guaireña con la pelota, atención, intentaba la conexión con Jefferson Torales, que intentaba, no le llegó la pelota, interceptó por aquel sector Paniagua, recuperando Jorge Mendoza, otro carapegüeño, Jorge, y la pelota, ¿para quién? Para su compañero recién ingresado, la pelota se va perdiendo por el costado, será reposición manual, será lateral, corresponde al equipo de Guaireña, rápidamente la van moviendo, aquí la va teniendo el equipo de Guaireña, el equipo visitante, Jefferson con la pelota, intentan tumbarlo, no lo tumban, pero sí la arrebatan el esférico, atención, va corriendo Hugo Alberto, va corriendo González, el goleador del Ciclón de Potrero, Carlil Ariel. Cuando llegamos ya al minuto 41, 42 ya de esta segunda etapa, 3 minutos del minuto oficial más el descuento, que creo no va a haber ningún descuento. Me parece que no también. 1-1, por ahora está empatado, empezó Carapeguá perdiendo 1-0, el gol lo convirtió Guaireña tras el error de Aldo Zárate en el sector defensivo. Hicimos la transmisión desde el inicio, pero a través de la red social YouTube con CC Producciones, y ya en el arranque de este segundo tiempo también estamos con este segundo tiempo ya del compromiso, la última parte. Jorge Quintana, el autor del gol, a los 10 minutos del segundo tiempo, el gol aquí, infracción del equipo de Juan Barrios del Sportivo Carapeguá. Hay pelota parada, tiro libre a 2 del final, sigue el empate 1-1, Carlile Ariel. Sí, efectivamente, y me parece que termina con este empate 1-1 el marcador, en donde ambos equipos hicieron lo suficiente, por así decirlo, porque es un partido, como bien dijimos, partido de práctica, se están midiendo, están afinando detalles, más todavía en nuestro equipo carapegueño, que le falta afinar algunos detalles, por no decirlo mucho todavía, y esperemos que mejore. Sí, señor, para que avanza Guaireña, cruza a mitad de cancha solo por el sector izquierdo, aparece el jugador de Guaireña, recepciona, avanza, tiene terreno, tiene espacio, se va metiendo en diagonal, se mete al medio, el pase para el centro, la va teniendo el volante, la va teniendo Salcedo, recuperando Leonardo Galeano, totalmente nuevo, totalmente renovado el plantel del Deportivo. Por aquí hubo infracción de Jorge Mendoza, recupera Brian Brites con la pelota, Brites para Leonardo, tengo que aprenderme su nombre, le voy a decir Leo, no le digo Leonardo, le digo Leandro, voy a quedar con Lea o Leo, para no confundirme. Galeano, que es extremo por fuera, su nombre es
Leonardo Galeano. Me voy a quedar con Leo Galeano o directamente con Galeano para evitar la confusión. Atención, por aquí va saliendo el equipo de Guaireña. Minuto, ¿cuánto? 44, cerca de los 45. Va a terminar probablemente el empate 1-1. Por aquí está Jorge Mendoza. Mendoza con la pelota. Avanza el equipo de Guaireña. Atención, ¿quién se muestra? ¿Quién aparece? No encuentra a nadie. Atención, la pelota al medio. La va teniendo el equipo de Guaireña. Guaireña, grita Juan José Flores desde el arco, bajo los 3 palos. Atento, no quiere que haya peligro y mucho menos un gol en la última parte del compromiso. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué acontece. Por aquí avanza el equipo de Guaireña, traslada la pelota del centro para la derecha. Se proyecta el lateral Valbuena y la pelota metida al centro, la pelota arriba. Jefferson Torales que no llega al esférico. Va dominando el equipo deportivo con Juan Barrios con la pelota, el pelotazo largo, va corriendo Hugo Alberto que está habilitado porque corre desde mitad de cancha. Está habilitado Hugo Alberto que la aguanta, Hugo Alberto que avanza, que se la lleva, cuidado. ¿Quién se apoya? Derlis Mereles para Leandro Leo Galeano, lo tumbaron, lo empujaron. ¿Qué pasó? Extendió el brazo, no quiso cobrar penales el árbitro principal. Va saliendo Guaireña con el pelotazo largo, va jugando Jorge Mendoza, lindo pase para su compañero, se esfuerza y llega nomás, atención, saca el lateral izquierdo Ricardo Cardoso, pegó finalmente el jugador de Guaireña, será lateral, será salida para el Deportivo. Tiempo cumplido ya, Carlile. Sí, estaba viendo la rep y no hubo infracción, no hubo el toque suficiente para cobrar la falta penal y por eso el árbitro no cobró. Muy bien, muchas gracias porque va saliendo el Tacuara, va jugando la Aldo Zárate para Juan Barrios y la pelota para el Colo, la va teniendo Gustavo Medina para Ángel Paniagua con la pelota, lanza al ras del suelo, la va jugando para Leo Galeano, la va teniendo Galeano con la pelota, se esfuerza por el sector izquierdo, mete el centro, ¿para quién? Para Hugo Alberto González, va sacando el zaguero central, la pelota arriba, va a terminar el partido, 1-1 está el compromiso, atención con Galeano nuevamente, la tiene Leo Galeano para Ricardo Cardoso y la pelota al centro, la pelota arriba, Brites que no llega, atención tampoco Mereles, la va teniendo Brites para quién, para Barrios, no llegó a la pelota, cuidado con esta contra, Jorge Mendoza recuperando el esférico para el equipo guaireño que va saliendo del fondo, la va jugando para el medio es la pelota distribuida por el equipo guaireño, el equipo visitante que cruza la frontera, cruza mitad de cancha, cruza la raya que divide el campo de un lado para el otro, aquí la va teniendo el equipo de Guaireña, buscan la presencia de Jefferson Torales, casi llega Jefferson, va saliendo el arquero JJ Flores, pero no hay tiempo para más. Final del primer tiempo, final el partido amistoso Sportivo Carapeguá y Guaireña, acaban de empatar 1-1. Sí, señor, terminó a los 46 minutos y moneda este cotejo 1-1, en donde ambos equipos tuvieron sus ocasiones, los concretaron, pero hay que decir que falta mucho por mejorar en el equipo de Carapeguá. Tiene que trabajar mucho todavía el cuerpo técnico del Sportivo. Como bien dijimos, es un partido de práctica, pero le sirve bastante para que pueda seguir trabajando y tiene que seguir trabajando el conjunto carabeño. Sí, y son amistosos, son partidos donde van saliendo de pretemporada ambos equipos. Pero reiteramos eso, de los que acaban de terminar el partido, ninguno estuvo el año pasado, pero absolutamente ninguno. Entonces, teniendo en cuenta eso, están practicando juntos. A medida que vayan pasando los partidos, vamos a ir conociendo a los referentes que van a ser del plantel. Me parece que, obviamente, los dos laterales son muy buenos. En los zagueros centrales, de repente, hay que ver cómo van pasando las cosas. El zaguero central Aldo Zárate tiene muy buena estatura, tiene mucha seguridad también. El otro zaguero central, Nahuel Rodríguez, en mitad de cancha se mueve bien el Colo. Gustavo Medina, lo hizo bien también Brian Brites, Iván Salcedo, Fernando Vega, Ángel Paniagua, Ángelo Cabrera que jugó la primera parte. Después ingresó Derlis Mereles, ingresó un poco el Leonardo Galeano también, que terminó el partido. Milber Aquino no ingresó. Y así están las cosas, sí. Falta mucho por mejorar, pero eso a medida que vayan pasando los partidos, pero sobre todo los partidos oficiales, que son los que se juegan a otro ritmo, un poco ya como este amistoso, que generalmente hay una mínima diferencia, muy poco se va a ver un 5-0, un 7-1, un 3-0. La mayoría de los partidos son con resultados acertados. Y Guaireña convirtió por el error defensivo, más que nada por la presión de la zona ofensiva de Guaireña, lo obligó a equivocarse prácticamente a Aldo Zárate, y por ese mínimo error
convirtió Guareña y termina haciendo el gol que le da el empate, porque después apareció Jorge Quintana, convirtió el gol a los 10 del primer tiempo y también tampoco tuvo sus oportunidades el equipo carapegueño como Guareña, pero de las pocas que tenés que convertir o si no terminás sufriendo, Carlino. Sí, ya prácticamente no hay nada más que agregar, más tenemos o tiene que mejorar el equipo de Carabobo. Digo tenemos porque sabemos que es nuestro equipo Carabobo, lo vamos a estar siguiendo, vamos a estar con las transmisiones, ¿verdad, compañero? Pero así modo radio, vamos a estar tratando de hacerles llegar cuando se dispute ya oficialmente el partido de intermedia. Así es, y estaremos presentes las veces que podamos, porque en la intermedia se juegan entre semanas, cuando trabajamos, de repente acá es muy difícil, a no ser que sea un horario de 19 horas, alguna cosa así. Pero bueno, vamos cerrando, nos vamos despidiendo al final del partido. Gol de Jorge Quintana para el equipo de Carapeguá, que lo empató a los 10 del segundo tiempo, entre otras cosas Guaireña que tuvo y lo tiene, por ejemplo, a Jorge Mendoza, que es uno de los carapegüeños conocidos nuestros, y Jefferson Torales, que fue uno de los goleadores del Sportivo, que no tuvo esa suerte, ese acompañamiento de los técnicos que tuvieron que siempre lo dejaban solo a Tuna Jiménez, pero cuando ingresaba Jefferson Torales siempre le hacía dupla, le hacía compañía al Tuna. Hoy, por cosas del fútbol, los dos se fueron del Sportivo. Tuna está en el 12 de junio. También, así como Jefferson estuvo en San Lorenzo, tuvo muy poco lugar. No le va bien a San Lorenzo. Definitivamente pareciera ser que el equipo rayadito estaría perdiendo la categoría porque no está jugando, no está sumando. Rubiño sí levantó bastante. Rubiño hasta hoy tiene 15 puntos, ganó algunos partidos importantes. Y vamos cerrando, Carlile, nosotros la transmisión del día de hoy, aquí desde el Municipal. Sí, señor, de mi parte ha sido todo. Permiso.